Explico igual un poco todo esto también, ¿no? O sea, por si alguien por lo que sea no puede venir o lo que sea, ¿no? Para entrar habría que mandar a primera hora por correo a todos los que estamos el link del vídeo para que si alguien quiere seguirlo desde casa lo pueda utilizar. Y luego lo único sería que lo de hoy y mañana, ¿no? Subirlo a YouTube mañana o así para que la gente lo pueda ver si quiere, o sea. Sí. Lo único es que la gente se descarga así, ¿no? ¿O no? ¿O cómo era eso? Ya, de no permitir. Vale. ¿Se escucha bien? ¿Es una desunidad en eco? Sony 42. Empezamos. Luego si esta parte además es un poco la más... Si alguien tiene alguna cosa que me comente. Igual deja si quieres eso para que vean un poco. Sí, para que vean un poco lo del link y esas historias. Sí, si quieres. Vale, vamos a empezar ya, ¿vale? Falta todavía, estamos 7, hasta 16 apuntados, pero dejamos. ¿Ayer visteis el mensaje que os envié? Sí. Vale, pues va a ser un poco eso, ¿vale? Estos 2 días, una pequeña presentación, una introducción va a hacer Íñigo León de lo que es el BIM y el concepto BIM y demás. Y luego, seguido, Aniceto va a explicar un poco Revit, conceptos básicos de Revit, porque la idea es estos 2 días coger una serie de conceptos y luego los siguientes 3 miércoles cada uno que vaya modelando, ¿vale? Y va a estar Aniceto aquí, entonces las dudas que vayan surgiendo le vamos preguntando, porque es la manera de aprender más cuando estás en movimiento, más que si lo explica, porque hemos hecho 2 cursos explicándolo, te vas siguiendo y demás, y bueno, también está bien, pero esta vez lo hemos planteado así, a ver qué tal sale, porque estamos experimentando incluso otras otras, ¿vale? Entonces, bueno, cuando... Sí, bueno, un par de cosas antes de empezar. La clase la estamos grabando, bueno, lo que es el audio y lo que sale en pantalla, ¿vale? Entonces, si algún día alguien no puede venir, se puede seguir, digamos, de casa o de cualquier ordenador, conectándose y metiendo el link, se puede seguir de manera instantánea. O sea, lo que se está viendo en clase se puede seguir en cualquier sitio, ¿vale? Luego esto se graba y en principio desde el programa, ya os diremos cómo también, se puede visitar en cualquier momento. O sea, se queda grabado y lo podéis visitar. Sobre todo, como van a ser clases de una semana a otra, tenemos opciones para poder visualizarlo las veces que haga falta, pararlo lo que haga falta, ¿vale? Bueno, sí. El link, no cojáis este link porque este link no es el que va... Este link es el de hoy. Este link es el de hoy. Mañana será otro diferente. El programa lo va sacando de manera automática, entonces lo que haríamos es, antes de empezar, porque no te podemos tener el link antes, cuando nos conectamos al programa, el link que nos aparece lo podemos mandar por correo justo antes de empezar la clase. Entonces, si alguien por lo que sea no puede venir, pero sí puede seguir desde su casa o lo que sea la clase, le mandaríamos por correo, lo mete, incluso, pues, no sé, a Eneco le puede mandar un WhatsApp, oye, pues no veo, no escucho algo, entonces podríamos estar un poco al tanto, ¿vale? La clase de hoy... Vamos a hacer una pequeña introducción de 25-30 minutos de lo que es el BIM. BIM tiene un montón de conceptos, podríamos estar horas, entonces la idea es traeros 4 cositas y si alguien tiene alguna duda o tiene cualquier cosa que me diga, porque yo tengo mucha documentación sobre este tema, y luego colgaremos un PDF de lo que vamos a ver en estos 25 minutos, ¿vale? Si alguien quiere más, lo dicho, me paréis en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, ¿vale? Porque yo voy a ir un poco rápido para centrarnos sobre todo en el tema del modelado, ¿eh? Bueno, pues si quieres pon la presentación. Si quieres minimizar eso. Vale. A ver, de todos los conceptos que puede haber dentro del BIM, vamos a intentar centrarnos en una serie de aspectos y sobre todo para entender que BIM no es la evolución del AutoCAD, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco la evolución, a nivel, una imagen
Vamos a ver qué es BIM, o 4 conceptos de lo que es BIM, y sobre todo quiero que veamos una serie de conceptos que es dimensiones del BIM, los BIM levels, que se llama, que son los niveles de madurez, y luego BEP y LOP. Son conceptos que si alguien quiere decir que controla mínimamente BIM, tiene que entender qué son. No vale solo lanzarse a dibujar o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos, bueno, esta sería un poco la evolución de lo que hemos tenido, para que sobre todo la gente no diga, bueno, pues esto es como AutoCAD, pero de otra manera. No, tenemos la parte predigital, la digital, en la que pueden entrar desde AutoCAD, SketchUp, Rhinoceros, toda esa parte, y tendríamos el BIM, que lo que tiene como diferente es que se basa en modelar geometría y meter información, a diferencia del resto, ¿vale? Bueno, ¿de dónde viene BIM? BIM es un concepto que viene, pues yo creo que incluso de antes de 1987, pero sobre todo el concepto Building Information Modeling viene cuando Autodesk compra la empresa Revit Technology, que ya utilizaba un software para este tipo de acciones, ¿vale? Y entonces desde ahí sale el concepto. Bueno, mucha gente dice que este concepto va a evolucionar. En principio el concepto es muy difícil que evolucione. Lo que puede evolucionar son las dimensiones y los otros conceptos que vamos a comentar hoy. Importante, porque todavía incluso en comisiones de alto nivel a nivel de Euskadi hay gente que dice que BIM es como el CAD. O sea, en su día dibujábamos a mano y nos tuvimos que doblegar para dibujar en AutoCAD, y ahora nos tenemos que doblegar para dibujar en BIM. No es del todo cierto, ¿vale? Es diferente, no es un software nuevo para desarrollar los planos de manera más eficiente. Se puede usar para eso, pero el BIM tiene mucho más. Sería como utilizar una, no sé, 10ª parte de lo que puede hacer, ¿vale? Entonces, como lo que vamos a hacer en el curso sobre todo es modelar, los software de modelado principales en el mercado son estos 4, ¿vale? Archicad, Revit, que es lo que vamos a trabajar, Allplan y Acosin de Bentley. Hay más, ¿vale? Pero estos son los principales. Y para que entendáis que no es solo un software, si entráis en este link, que es bueno, ese BIM Forum es la asociación que trabaja el BIM en Chile, ya hace un tiempo había un listado de 500 software BIM. 500 software BIM quiere decir software que pueden estar implicados en el proceso, ¿vale? Entonces, la idea es que si yo quiero entrar en el mundo del BIM, tendré que saber o utilizar un programa de modelado y al menos 2 o 3 software más, al menos 2 o 3 más, para poder completar el proceso de las dimensiones que vamos a ver hoy. Bueno, lo dicho, ¿vale? BIM no es solo un modelo geométrico. Está claro que BIM se trabaja en 3D, pero muchos programas ya trabajan en 3D. SketchUp, Rhino, hay un montón de programas que trabajan en 3D. Entonces, la diferencia es que ese modelo 3D no es un modelo geométrico, ¿vale? Es un edificio virtual. O sea, vamos a ir construyendo de manera digital. Construyendo quiere decir es que no dibujamos líneas. Vamos a meter muros, vamos a meter puertas, vamos a meter ventanas y vamos a meter objetos arquitectónicos y constructivos, ¿vale? Y esos objetos tienen información y tienen características térmicas de todo tipo, todo lo que queramos, ¿vale? Esa base de datos, ¿vale?, nos permite hacer un seguimiento, y sobre todo es uno de los conceptos importantes del BIM, es que en arquitectura estamos acostumbrados a proyectar desde anteproyectos, proyectos básicos, ejecución, hacer la obra y hacer el fin de obra, y ahí el arquitecto en cierta medida terminaba su tarea, ¿no? La idea es que todos esos datos sirvan hasta que el edificio en un momento dado tenga el fin de sus días, ¿eh? O sea, todo el ciclo de vida del edificio se puede gestionar desde ese modelo. Por tanto, la coordinación incluso anterior al anteproyecto, o sea, quiero decir, lo importante del BIM es que todos los agentes que vayan a entrar en el proceso, no solo arquitecto, técnico, constructor, sino todo lo que vaya a entrar en el proceso puede estar vinculado al modelo y por tanto se puede coordinar antes de empezar a modelar cómo vamos a modelar y todas las cosas. Se puede simular estructuras, instalaciones, lo que haga falta, y optimizar sobre todo en la parte de operación, que es la parte posterior a haber hecho la obra. Bien, esta es una definición de Building Smart, luego vamos a ver de manera rápida lo que es, pero es importante sobre todo de todo esto centrarnos en qué son las dimensiones BIM, ¿vale? Las dimensiones BIM son el 3D, el 4D, el 5D, el 6D y el 7D. A día de hoy son esas, ¿vale? Y lo importante de todo esto es, hoy vamos a trabajar el 3D, que es el modelado, vamos a meter información,
pero hay otras, como el 4D, por ejemplo, que es toda la planificación de obra, que ya desde el modelo 3D lo que se hace es definir qué elementos se van a construir en qué época. Pues este muro se va a construir en la semana 23 y, por ejemplo, si tenemos un medio auxiliar, un andamio, se va a colocar en la semana 10 y en la semana 30 desaparece, o sea, se demuele. Entonces, todo eso se tiene que reflejar en el propio modelo 3D y eso hace que esta dimensión, que es la programación, lo que serían los diagramas de Gantt, se pueda hacer directamente desde el modelo 3D y se pueda visualizar en tiempo real la evolución en el modelo, ¿vale? El 5D serían los costos, o sea, lo que sería presupuestos y todo eso, que está vinculado también al 4D. El 6D serían todas las simulaciones de sostenibilidad que puede tener el edificio. Y el 7D se confunde a veces con mantenimiento del edificio, lo que son reparaciones, pero también, y sobre todo es más importante, la operación del edificio. O sea, eso que normalmente los arquitectos, cuando terminamos la obra, hacíamos el certificado fin de obra, un poco nos olvidábamos, ¿vale? La idea es que un edificio como este, por ejemplo esta escuela, no solo pueda tener reparaciones, sino que la propia gestión del edificio, este aula que se ha tenido que reservar, que tiene X ordenadores, que tiene que no sé cuántas luminarias, que hay que encender el aire, que tiene que estar a no sé qué temperatura, se pueda gestionar desde un modelo. Y que desde el propio modelo podamos definir si activamos el aire o no. Todo eso lo podemos tener desde el modelo, ¿vale? Bueno, una evolución rápida. Esto sería lo que se ha trabajado o se hacía en los años 90 y hasta el día de hoy todavía sigue en muchos casos. Hago la planta del edificio o proyecto en planta, hago una sección o las secciones, hago los alzados, voy evolucionando la documentación. Si estoy en un estudio puedo repartir tareas. Bueno, yo tengo las plantas, vete haciendo tú los alzados. Cuando ya están acabados los alzados, alguien cambia algo en la planta, tengo que rehacer todo, seguramente hay errores y a partir de ahí o en alguna fase alguien coge las plantas, va haciendo mediciones, alguien hace perspectivas, me da igual si en otro software 3D y bueno, pues toda la documentación se empaqueta normalmente en papel o bueno en PDF o lo que haga falta y eso evidentemente genera muchos errores. Por una parte el BIM viene a solucionar eso, por una parte, ¿vale? Entonces la idea es que tenemos un modelo 3D, de ese modelo 3D se genera toda la documentación, ya sea gráfica como alfanumérica, o sea, todo lo que necesitemos de mediciones, cada cambio que hagamos se va cambiando de manera instantánea y lo tenemos para poderlo utilizar, ¿vale? En cuanto a las ventajas, pues lo dicho, cualquier cambio, ya sea en temas geométricos o ya sea en temas de información, se actualiza, ¿vale? Por otro lado, tenemos un único modelo. Muchas veces escucharéis que el BIM es único modelo. No es que haya solo un modelo, lo que pasa es que ese modelo digamos, se compone, el modelo sería como el árbol, ¿vale? Se compone de tronco, ramas, hojas y raíces que componen el árbol, ¿vale? Cuando hablamos de un único modelo, la idea es que tenemos un único objeto en 3D que puede tener varios elementos que están vinculados, ¿vale? Y todos los cambios que se hagan ahí directamente modifican toda la documentación gráfica y toda la documentación alfanumérica que puede existir en un proyecto. Por tanto, esto confiere una eficacia al proyecto importante. Y otra cosa muy importante del BIM, así como seguramente ya estáis acostumbrados o habéis utilizado alguna vez un documento de Word que compartís con varias personas y de manera instantánea puede hacer gente cambios, podemos estar 3 trabajando sobre un documento de Word y hacemos modificaciones y se actualiza de manera instantánea y vemos, ¿no?, desde cualquier parte del mundo que, por ejemplo, ese documento va evolucionando. El modelo BIM permite también esto. Podemos estar varias personas interviniendo sobre el mismo modelo y podemos hacer cambios siempre con unos permisos, evidentemente, no nos pueden quitar cosas sin que nosotros no nos enteremos, pero desde cualquier parte del mundo se puede intervenir en un mismo modelo, ¿vale?, de manera sincronizada y digamos, instantánea, ¿eh? Entonces, permite un trabajo colaborativo muy eficaz, ¿eh? Lo que hemos dicho, ya os explicará Niceto, en principio Revit tiene, digamos, como 3 tipos de plantillas habituales. Una es el modelo arquitectónico, otra es el modelo estructural y otro es el modelo de instalaciones, ¿vale? Son como 3 modelos. Esos modelos se vinculan unos a otros, de manera que si algún día hago un cambio en la arquitectura, el modelo estructural recibe, digamos, un aviso y puede ser estructurado, modificado en los puntos concretos donde ha cambiado la arquitectura. Y lo mismo con las instalaciones. Si yo hago un cambio en la arquitectura, las instalaciones reciben una nota sabiendo que se ha modificado tal muro o lo que haga falta y puede ser evolucionado. O sea, todo está de manera coherente en un mismo objeto, ¿vale? Bueno, pues esto permite ir analizando interferencias entre estructura e instalaciones
y todos aquellos elementos que nos puedan interesar entre diferentes instalaciones, pues aire acondicionado con agua, lo que haga falta, y eso tiene un reporte ahí. Revit, bueno, Autodesk tiene un software específico que nos hace reporte de todo lo que hay y podemos analizar esas problemáticas. Importante, lo que he dicho antes, no modelamos geometría, no dibujamos geometría, vamos a construir elementos arquitectónicos. Evidentemente, como ya vamos a ver ahora, el nivel de definición del modelo puede variar. Podemos empezar desde un nivel de definición bajo a uno alto. Cuando estamos iniciando una fase de anteproyecto, evidentemente no vamos a saber cómo es ese muro, no vamos a ver las capas que tiene, y ahí podemos utilizar una geometría con muy poca información, ¿vale? Pero la idea es que a la larga, cuando lleguemos al proyecto de ejecución, esos elementos sean elementos constructivos, elementos arquitectónicos. No hacemos dos líneas y decimos que es un muro de ladrillo. No, es un muro de ladrillo, ¿vale? Y entonces todos esos datos que tiene un muro de ladrillo están incorporados en el modelo, ¿vale? Y luego otra cosa importante, que ya a mí, cuando empezamos con el tema del BIM, me costaba entender. Un modelo BIM tiene geometría e información, pero además tiene posibilidad de ser parametrizado, como algunos otros software, por ejemplo, Rhino y otros software tienen la capacidad de tener parámetros que pueden modificar los elementos. Para que nos entendamos, podemos modelar, por ejemplo, un banco que tenga pues dos reposabrazos como tiene este en las esquinas, pero que además, si el banco es de más de 3 metros, tenga un reposabrazos en el medio. Podemos modelar los 3 reposabrazos y ponerle unos parámetros que digan que si el banco es menor de 2 metros solo tenga 2 reposabrazos, y si es más de 2 metros tenga 3 reposabrazos. Lo hace de manera automática. O sea, es el dato de la longitud del banco el que me haría generar una geometría u otra. Y no solo geometría, sino que ya en las mediciones tendría los 3 reposabrazos con el material que tiene el reposabrazos y todos los elementos, ¿vale? O sea, además de la información que añado a los elementos, puedo tener unos parámetros que me hacen que la geometría varíe solo con unos datos concretos, ¿vale? Bueno, esto permite, evidentemente, pues es un proceso bidireccional. Yo puedo meter objetos y toda la información que venga desde lo que os ocurra hace que la documentación del proyecto se genere desde el modelo. Pero si yo tengo también informes, por ejemplo, de inspecciones técnicas o de patologías previas en una rehabilitación, puedo meter toda la documentación al modelo previamente y que eso influya en el modelado de lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Bueno, evidentemente de ahí se pueden sacar presupuestos. Ya os digo que no se puede sacar los presupuestos directamente desde Revit, pero Revit tiene unos plugins a otros software que estamos acostumbrados a utilizar, pues ya sean los de Cipe, ya sean Presto o lo que sea, y directamente las mediciones que sí genera Revit se pueden vincular a cualquier programa de presupuestos y generar los presupuestos directamente, ¿vale? Bien, otro de los conceptos. Hemos visto qué es BIM, hemos visto las dimensiones BIM, que es importante, ¿vale? Y ahora vamos a ver los niveles de madurez. Los niveles de madurez se analizan normalmente niveles de madurez de un país, niveles de madurez de un centro, puede ser este centro, niveles de madurez de un estudio de arquitectura, ¿vale? Normalmente se estudian de una organización y es cómo se funciona en BIM, ¿vale? No voy a entrar en detalle, pero hay 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Lo vais a tener en el PDF que os voy a pasar, ¿vale? Y lo paso rápido. El 0 sería un no BIM, lo que hemos hecho siempre, dibujar planos, me da igual en AutoCAD, mano, lo que sea, y hacer presupuestos pues con una tabla Excel, la memoria con un Word, que no tiene ningún tipo de vínculo, ¿vale? El 1 sería modelar parte en 2D, parte en 3D, y ese modelo 3D tiene algún grado de automatización. Por ejemplo, si yo modelo algo en Rhino me permite desde el modelo 3D sacar unos alzados o unos planos de manera sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, si hay algún cambio en el modelo, puedo hacer un 2D que esté vinculado. El 2 ya sería BIM, digamos, en el grado que, por ejemplo, ha utilizado Reino Unido a nivel estatal para poder definir a dónde querían llegar, ¿vale? La idea es que yo sí tengo ya varios modelos, que es lo que vamos a hacer, que tienen la capacidad de poder, desde el modelo, tener información para poder sacar las fases de construcción y el presupuesto. O sea, el propio modelo tiene información suficiente para poder extraer esto, ¿vale? Y el 3 sería ya un nivel superior, que es yo el modelo lo tengo en un servidor y puedo acceder a él desde cualquier parte del mundo, ¿vale? Y puedo de manera instantánea hacer modificaciones desde cualquier parte.
Sin más, lo importante, que hay varios niveles, ¿vale? Y Reino Unido en 2016, a nivel estatal, pidió o exigió que se llegase al nivel 2. Bien, contexto internacional. Voy a pasarlo rápido. Este era el contexto anterior a que se reuniese la Comisión BIM en 2015 en España, que es cuando empezó el tema. Países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Australia. Si alguien tiene alguna cosa más, pues lo contamos, y esto evidentemente va evolucionando, ¿vale? ¿Qué asociación o qué organización es la que se encarga de poder controlar esto, controlar o por lo menos hacer que todos los países vayan en una línea similar, ¿vale? Pues Building Smart, antes se llamaba Alianza Internacional para la Interoperabilidad, allá, y el objetivo es que si un país genera, por ejemplo, un software como puede ser Revit, todos los software BIM que se puedan generar sean interoperables, que no el archivo de tal no lo puedo usar con el otro, no, que sea interoperable. Y esto, no todos los países están dentro de Building Smart, hay varios capítulos regionales y entre ellos está España, que tiene el Building Smart Spanish Chapter. Ahí digamos que tenéis información pues para saber cosas de cómo operar con el tema del BIM. Open BIM. La idea del Open BIM, también es un concepto que podéis escuchar, es que no estemos, entre comillas, presos de un software. Por ejemplo, AutoCAD, ¿no? Hoy en día ya hace unos años que era impensable que alguien modelase sin AutoCAD, ¿no? Te paso el archivo AutoCAD, no, es que no me sirve. Bueno, pues la idea es que no estamos dependientes de un software. La idea es que si esta persona tenía un archivo de AutoCAD y un archivo de Excel y una memoria en Word y se lo tenía que pasar a para que cogiese la memoria, pero no tengo AutoCAD, pues espérate que se lo paso a que tiene AutoCAD y que me pase el PDF y que yo te pase. O sea, la idea es que cualquier software de esos 500 que hemos hablado pueda siempre ser exportado a un tipo de archivo que se llama IFC, y ese archivo se pueda abrir en cualquier software BIM. La alianza internacional que hemos visto antes se encarga de que si tú me dices que tienes un software BIM, yo realmente reviso que puedas exportar a IFC y que otros puedan abrir ese archivo, ¿vale? Es cierto que luego esto en la práctica no funciona del todo bien. O sea, lo que sí hacen los softwares es, yo exporto IFC, a mí alguien me coge mi software y ven que realmente exporta IFC, pero luego no todos los software BIM lo abren teniendo la capacidad de leer toda la información que está contenida dentro. Os lo digo para que sepáis, pero bueno, la idea es esta. El Open BIM es que todo pueda funcionar de manera que yo, si trabajo en un software, como puede ser Revit, y otro trabaja en Archicad, y otro trabaja en Bentley, nuestros modelos puedan ser intercambiados a través de este tipo de archivo que es el IFC. Ya os digo que siempre hay algún problemilla, ¿vale? Bueno, la idea es facilitar la interoperabilidad. Esta es la hoja de ruta en España, ¿vale? Ya sé que, bueno, nos puede interesar más o menos, pero hay una cosa importante, dos hitos importantes, ¿vale? El 17 de diciembre de 2018, ya ha pasado un tiempecito, se suponía que iba a ser obligatorio el BIM en licitaciones públicas. O sea, cualquier proyecto público el que tuviésemos que hacer tendría que ir en BIM, ¿vale? Y prácticamente hace poco, ¿vale?, en julio de 2019, lo mismo para licitación de obras públicas en infraestructuras o ingeniería civil o como le queramos llamar. ¿Cuál es la casuística actual? Bueno, pues que esto está un poco como en stand-by. Fomento es el que se encarga de revisar esto. La comisión SBIM se presentó en julio de 2015, o sea, el gobierno presentó esta comisión, pero aunque tiene una serie de grupos de trabajo, la verdad es que de momento no se ha puesto tan dura como en su día se pusieron con el código técnico, que dijeron a partir de este día o entregas en BIM o no vas a entregar proyectos. Pero es cierto que puede pasar en cualquier momento, porque realmente las fechas ya han vencido, ¿vale? Bueno, hay algo, como en el código técnico, ¿hay algo que yo pueda leer para ver qué legislación que hay sobre BIM? Hay algo, pero no es nada de obligado cumplimiento y tampoco sé si os va a ayudar mucho, ¿vale? Pero bueno, a nivel español están las guías UBIM, ¿vale?, que es un manual de estándares que tiene 13 documentos por una serie de disciplinas. Ya os digo, yo no me pondría a leerlo si es, salvo que tuvieseis que hacer algo muy esto. Yo creo que es mejor que os asesoréis con alguien, personas como Aniceto, que están muy metidas en el mundo del BIM y cómo implantar el BIM en estudios de arquitectura, pero es una opción si alguien quiere leer. Estas son las guías que hay, ¿vale? Un par de cositas más, ¿vale? El BEP. Os puede sonar que alguien os diga, el proyecto tiene BEP, y que no sepáis lo que es. BEP es BIM Execution Plan. Es un documento específico de un proyecto. O sea, no es, yo quiero implantar BIM en mi estudio, ¿tengo que hacer un BEP? No, el BEP no es para implantar el BIM, sino para poder realizar un proyecto en BIM, ¿vale? Hay guías para hacer BEP en varios países y hay varios documentos base para poder empezar, ¿vale?
Pero es cierto que, bueno, en las guías UBIM que hemos visto antes está la definición de lo que es el BEP, ¿vale? Lo importante es que en el BEP hay que indicar, por un lado, todos los agentes que van a formar parte. Y cuando decimos todos los agentes es desde el propietario, desde cualquier persona implicada en proyecto, digamos, dirección de obras, ejecución de obras, gestión del edificio, incluso la demolición. O sea, habría que hacer un análisis de todos los que estarían implicados desde cero hasta la demolición del edificio. Es un documento que se consensúa y ahí vienen, sobre todo, cuando se va a hacer el proyecto, sobre todo para el proyecto, qué características tiene el modelado, qué datos, qué información, cómo se va a gestionar, qué archivos se van a entregar. Todo se marca ahí, ¿vale? Vale, y ya la última parte, LOT. LOT es importante porque, sobre todo, una de las cosas que puede pasar, y en proyectos es una cosa muy, muy clara, ¿no? Si yo estoy proyectando muchas veces no sé muy bien lo que voy a colocar ni en fachadas, ni en cubierta, ni en solera, no sé muy bien lo que es. Estoy haciendo, bueno, pues una masa, un elemento volumétrico, unas ideas. Entonces, el LOT lo que permite es asociar, ¿no?, a lo que entendíamos antes que era anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, asociar a eso. No está vinculado directamente, ¿vale? Entonces, aunque tenéis el texto y en el PDF lo vais a tener, no voy a entrar a ello. Lo único que deciros es que hay LOT 100, LOT 200, 300, 400 y 500, ¿vale? Y sí os voy a enseñar un cuadro final en el que hay una relación para que entendáis un poco de la información y geometría que puede tener, ¿vale? Lo importante es que esto no solo es de que haya más cosas dibujadas o menos cosas dibujadas, ¿vale? Es que ese modelo sea más o menos efectivo para una serie de cosas muy concretas, ¿sí? Entonces, bueno, hay manuales sobre el LOT, ¿vale? Y la idea es cantidad y calidad de la información. O sea, no es que digas mueble de IKEA, tiene los tornillos, en qué color, la pegatina de IKEA, o sea, tiene un montón de cosas. ¿Para qué nos sirve para construir el elemento o en arquitectura o en el edificio que estamos? Pues la idea es cantidad y calidad, ¿vale? Lo dicho, LOT 100, LOT 200, LOT 300, ¿vale? No voy a entrar. Si alguien tiene alguna duda, que me lo diga, ¿vale? Y por último serían LOT 400 y LOT 500. Aquí sí, lo único que os quiero decir es una cosa. Lo vamos a ver luego, ¿vale? Estos LOT los definió la Asociación Americana de Arquitectos, ¿vale? Y evidentemente en cada país hay una estructura de lo que es anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución. Entonces, en España, lo que sería el proyecto de ejecución, si leemos los LOT, quedaría entre el 300 y el 400, sería como un 350, por eso tenéis unos asteriscos, ¿vale? Y bueno, sin más, ya os digo, si tenéis alguna duda me lo decís. También es importante el LOT 500, que es, digamos, cómo se ha construido el edificio, tanto en geometría como en información. Eso, igual, antes, en los proyectos que estamos acostumbrados, con un certificado final de obra que más o menos tuviese, pues en unos planitos, una geometría y luego un pequeño parrafito donde dijésemos cómo estaba, era suficiente. Pero como el edificio se supone que se va a utilizar para poder gestionarlo con el modelo BIM, el LOT 500 tiene que ser muy preciso, ¿vale? Y a veces LOT 500 no implica que sea LOT 400 con más información, sino que el LOT 400 puede tener información de fabricación y montaje que desaparece en el LOT 500 porque para la gestión del edificio no es necesaria, ¿vale? O sea que, bueno, si alguien tiene alguna duda me lo comenta. Y con esto termino, ¿vale? Sería un análisis, está sacado de una tesis doctoral del 2015, entonces donde hay los LOT de la Asociación Americana de Arquitectos, lo que hemos dicho, el 100, 200, 300, 400, 500, lo que serían las fases de proyecto y ejecución de obra de digamos, la asociación inglesa, o sea, lo que serían nuestros anteproyectos, pero en definición inglesa. Lo que Building Smart Spanish Chapter quiso hacer cuando estaba el BIM, creyendo que haciendo unas nuevas fases y unos nuevos nombres la gente iba a entender y se iba a adaptar al BIM, cosa que a día de hoy nadie utiliza, ¿vale? O sea, son como unas fases, pero que nadie utiliza. Las dimensiones BIM que hemos visto antes, el 3D, el 4D, el 5D, el 6D, el 7D, para que entendamos un poco esta parte, todo el mundo empieza modelando, después evidentemente analiza las fases de proyecto, luego hace el presupuesto y luego hará la operación y mantenimiento. El 6D, como es un tema de eficiencia energética, se puede analizar en todo el proceso, ¿vale? Pues desde la primera idea primigenia de proyectación, puedes estar analizando pues cómo es la ubicación, el soleamiento, ¿vale? Por eso las dimensiones, bueno, pues tienen esta estructura. Y por último, un poco lo que entendemos de anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y el resto de cosas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Lo importante es lo que nos quedásemos con una serie de conceptos, no solo lo que es BIM, sino las dimensiones BIM, lo que es el BEP, lo que es el LOT, ¿vale?
Y nada, si tenéis alguna duda me preguntáis y si no, pues os paso con Aniceto. Además de modelar, el propio BIM, el propio Revit, tiene ya plugins incorporados de cálculo estructural, instalación y tal, o tiene que ser otro programa el que lo... A ver, Revit, sabéis, bueno, sabéis, es de Autodesk, ¿vale? El Revit permite hacer un modelo estructural y tiene lo que sería el modelo de análisis de la estructura. Revit, pues ya os lo dirá también Aniceto con mayor precisión, no es el programa más apropiado para hacer el cálculo estructural. De hecho, muchas de las cosas que quisieras hacer con Revit seguramente las tendrías que programar, que Revit lo permite. Hay muchos plugins que se añaden a Revit. Entre ellos hay plugins de CIPE, hay varios plugins, ¿vale? Y lo que sí se puede hacer es, teniendo el modelo en Revit, utilizando por ejemplo un plugin de CIPE, digamos, calcular la estructura en los software de CIPE directamente. O sea, es una bidireccionalidad que es casi directa, y hay otros muchos software. Pero calcular todo en Revit, hacer todo en Revit, no es lo lógico. De hecho, diríamos que Revit no tiene esa posibilidad. Y Autodesk también tiene programas de cálculo estructural, ¿vale? Que evidentemente el vínculo entre el Revit y ese programa de Autodesk va a ser mucho más directo, ¿vale? Lo lógico, yo os digo, si queremos así simplificar el tema, sería modelar en un programa como Revit, ¿vale? Y para el tema del cálculo estructural, justificación del código técnico y todo lo demás, podríamos utilizar, por ejemplo, los programas de CIPE, que hoy en día están agrupados en una plataforma que es BIMserver.com, ¿vale? Y con esas dos cosas, pues prácticamente podrías hacer todo, ¿vale? Tanto el cálculo estructural, el análisis de instalaciones, justificación del código técnico y extraer la documentación, pues, de esos mismos software, ¿vale? Pero bueno, sí. Más o... Vale. Vale. Vale, ahora que ya tenéis los conceptos generales del BIM claros, ¿sí? Ahora vamos a centrarnos en uno de los programas, como os ha dicho Íñigo, que va a ser Revit, ¿vale? Revit es un programa que trabaja en BIM y se utiliza básicamente para modelar arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces, para seguir el curso, estos 2 primeros días iré un poco rápido, más que nada para poder enseñaros bastantes conceptos de Revit, cómo se trabaja en Revit y qué opciones os pueden ofrecer. Entonces, bueno, los que sepáis algo lo vais a seguir bastante bien, y los que no sepáis, pues bueno, tenéis el ordenador delante por si queréis toquetear un poco y mirarlo también, ¿vale? Iré un poco rápido para explicaros bastantes conceptos y que tengáis una visión global. Y luego, a partir de la semana que viene, pues ya os plantearé un proyecto para que lo hagáis vosotros, ¿vale? El proyecto, como hay varios niveles dentro de este grupo, pues cada uno que llegue al nivel que pueda, ¿vale? Sí que os voy a marcar unos mínimos a todos para que lleguéis cada día. Como luego nos vamos a ver de semana en semana, si luego tenéis tiempo para practicar, pues mejor. Y luego, para el tema de las dudas, pues también podéis escribir para poder resolver las dudas, ¿vale? Al principio de cada clase resolveremos las dudas y os marcaré un poquito cuáles son los objetivos de ese día, ¿vale? En total van a ser 3 días de práctica con Revit. Vale. Dicho esto, vamos a ver Revit, cuál es el entorno de Revit, y luego os enseñaré un proyecto y qué es lo que podemos ver dentro de él. Entonces, si abrimos Revit, ¿sí? El entorno, al ser un programa de Autodesk, es bastante parecido a otros programas de Autodesk tipo AutoCAD y utiliza el mismo sistema de pestañas que utilizan hoy en día casi todos los programas, ¿vale? Pues tenemos el menú, ¿sí? Que ahora en los nuevos programas tenemos la pestaña archivo. Esto depende qué versión de Revit trabajéis. Pues bueno, han cambiado. Antes era la R, que le damos a la R y va al menú. Ahora han sacado la pestaña archivo. Esto os lo digo pues más que nada por si tenéis alguna versión antigua, para que no os preocupéis. Tendríamos aquí la barra de acceso rápido, la de ayuda, exactamente igual. Y bueno, y aquí tendríamos las pestañas con las que vamos a trabajar. Voy a hacer un recorrido por todas las pestañas que tiene Revit para que sepáis cómo los organiza,
y sepáis, y con esto os haré un adelanto de las opciones que nos va a ofrecer Revit. Vale, antes de continuar con esto que os he dicho de las versiones, Revit tiene un pequeño hándicap con el tema de las versiones, que es no hay opción de guardar como versión antigua, y esto es un problemón. ¿Qué significa? Que si trabajáis en equipo, todo el equipo tiene que trabajar en la misma versión de Revit, no hay opción de trabajar en otra versión. Y eso es un pequeño hándicap que hay que tenerlo en cuenta, porque sí que si yo tengo un archivo de Revit 2017 lo podría abrir con un Revit 2019 sin ningún problema, pero una vez que lo guarde en 2019 ya no se va a poder abrir con versiones antiguas, ¿vale? Entonces, si trabajáis en equipo, todo el equipo tiene que estar trabajando en 2019. O si trabajáis vosotros en varios equipos, es decir, trabajáis en este ordenador y luego vais a casa con el ordenador de casa, en los dos ordenadores tenéis que tener la misma versión. Y esto es importante que lo sepáis para que no tengáis problemas. Si trabajáis en varios equipos, pues es posible que tengáis que trabajar con varias versiones de Revit. ¿Vale? Entonces, visto eso, vamos a ver qué herramientas nos ofrece Revit. Como os ha comentado Íñigo, lo que vamos a hacer con Revit va a ser más que dibujar nuestro edificio, la idea va a ser construir nuestro edificio, ¿vale? O sea, si tenéis cualquier duda de cómo dibujo en Revit algo, pues si lo pasáis por el filtro constructivo, ahí tenéis la respuesta de cómo hay que hacerlo en Revit, ¿vale? Es decir, cuanto más se parezca a cómo se construye, seguramente mejor estará hecho, ¿sí? Entonces, si pasáis por ese filtro, ante cualquier duda, lo vais a poder solucionar, vais a coger, yo creo que la mejor opción. Vale, dicho esto, ¿qué es lo que pasa? Que como vamos a construir, tenemos diferentes pestañas, que primero sería arquitectura, y los elementos con los que vais a trabajar ya no van a ser líneas, polilíneas y otros elementos de dibujo, sino van a ser elementos constructivos, pues muros, puertas, ventanas, es decir, vais a trabajar con elementos constructivos. Entonces, la pestaña arquitectura que vais a tener, pues elementos constructivos, pues directamente relacionados con arquitectura, ¿vale? En estructura, ¿qué tendremos? Pues elementos relacionados con estructuras, pilares, vigas, cimentación, ¿sí? Fijaros aquí, en arquitectura tenemos muro y en arquitectura tenemos pilares, ¿sí? En estructura tenemos muro, en estructura tenemos pilares. O sea, me da igual por donde accedáis, vais al mismo, ¿vale? Entonces, hay algunas herramientas, estas dos, que se repiten, ¿vale? Pero no es... las podemos llegar desde los dos puntos sin ningún tipo de problema. Vale. Dicho esto, a partir, creo que 2019, si no me equivoco, hicieron una implementación bastante grande en el tema de estructuras dentro de Revit. Entonces, como se les hizo grande, Acero ya tiene su propio pestaña de elementos estructurales de Acero. Entonces han añadido un montón de opciones más. Estos en versiones antiguas no existía, es decir, todo estaba dentro de estructura, pero bueno, como han añadido un montón de funcionalidades más, les han añadido una pestaña más dentro de Acero. Sistemas, pues sería todo el tema de instalaciones, ¿vale? Que vais a tener dentro de Revit. Y me voy a saltar de pestaña y me voy a la pestaña masa y emplazamiento. ¿Sí? Si vamos a la pestaña masa y emplazamiento, pues aquí lo que tenéis es todo el tema de la topografía, el terreno, ¿vale? Entonces, todas estas pestañas que os he enseñado tienen que ver con los elementos modelados, los elementos que se van a construir o se van a utilizar en obra, ¿vale? Y Revit diferencia mucho entre estos elementos y el resto de elementos que podéis utilizar dentro de un proyecto, ¿vale? Una cosa son los elementos que voy a construir y luego son los elementos que voy a utilizar para dar información en una vista en concreto, ¿vale? Y eso lo tenemos en la ficha anotar. Es decir, ¿anotar qué es? Pues yo tengo, por ejemplo, esta vista, me da igual, cualquier otra vista, que todo está modelado, pero me interesa que se refleje, que se visualice algún tipo de información, ¿no? Los más habituales son cotas, ¿no? Es decir, yo quiero la información de cota existe, pues lógicamente existe, es decir, esas distancias están ahí, pero a veces nos interesa verlos, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con sacar información, es decir, no metemos a mano, sacamos información de los elementos, estará en la pestaña anotar, ya sea sacar información de medidas o etiquetar, que es sacar información propia que tengan los elementos, ¿vale? Luego tenemos la ficha insertar. Insertar sería por si en mi modelo BIM quiero añadir otros elementos externos a este modelo, ¿vale? Pues ya puede ser por un archivo de CAD, otro archivo de Revit, bueno, una imagen, un PDF. Bueno, aquí PDF no tenemos. Han añadido a partir de 2020, podéis insertar también PDFs, que bueno, que aquí no tenemos todavía. Vale, luego tenemos la ficha analizar,
que nos va a dar algunas herramientas para poder hacer algunos pequeños cálculos energéticos, añadir cargas, bueno, algunas inicios de análisis de nuestro edificio, ¿vale? Luego está la ficha vista, es decir, nosotros ya tenemos todo el elemento modelado, ¿sí? Y no, como ha dicho Íñigo, es decir, lo que vamos a trabajar en Revit realmente va a ser una base de datos con un montón de información constructiva, ¿sí? Entonces, toda esa información que vamos a tener la podemos visualizar, ¿no? Y la podemos visualizar de diferentes maneras. Pueden ser en plantas, alzados, secciones, es decir, en vistas gráficas o en vistas tabuladas. Quiero un listado de todos los muros que tengo, ¿no? Estoy viendo mi edificio, estoy viendo información de mi edificio. Todo eso lo tendréis en vistas, es decir, todo lo que tenga que ver de cómo quiero ver y qué quiero ver en mi proyecto, lo vamos a tener pues, bueno, dentro de esta pestaña. Ya veis aquí que tenéis tema de vistas 3D, secciones, alzados, ¿sí? Por aquí tenéis la composición de planos, es decir, todo lo que tenga que ver con visualizar nuestro edificio, pues lo vamos a encontrar en esta ventana. Y luego hay una pestaña bastante importante si trabajáis con más de una persona, ¿vale? Si trabajáis solos, esta pestaña pues no creo que la utilicéis demasiado, pero si trabajáis con más de una persona, es decir, si queréis que más de una persona trabaje en el mismo proyecto, es imprescindible añadir, ¿no? O utilizar la pestaña colaborar, que es las herramientas que ofrece Revit para trabajar de forma colaborativa un mismo archivo. Vale, y por último, bueno, tenemos gestionar, que aquí estará un poquito la gestión general de edificio, está un poco mezclado en muchas opciones, ¿no? Pues forzados de cursor, unidades, bueno, son cosas generales que tienen que ver con el proyecto, bueno, un poco pupurri, ¿eh? ¿Vale? Luego tenemos una pestaña que es complementos, que esta pestaña puede variar, que son estos plugins extras que podemos añadir a nuestro programa de Revit, es decir, extras que se pueden añadir al programa de forma predeterminada. Si lo habéis instalado, seguramente que algunos extras os aparecen. Ahora ya aparecen algunos extras como Transmit, como base, ¿sí? Antes no, antes había que instalarlo y se puede instalar, bueno, si busquáis en internet hay plugins, 1000 plugins, lo que hacen es aumentar los comandos, ¿no? O las opciones que podéis utilizar dentro de Revit. También puede pasarse el caso que muchos plugins, en vez de añadirse aquí un icono, ¿no? Pues tengan un montón de opciones y lo que añaden sea una pestaña extra para eso. Los plugins que vais a poder utilizar, pues tenéis el plugin de Zipper, ¿no? Que añade una pestaña propia, el plugin de Presto, que es Costed, que también añade una pestaña. Es decir, son plugins que lo que hacen es o dar más información o ayudar a vincular Revit con su programa, ¿vale? Es decir, para trabajar la metodología BIM con un único programa es imposible, es decir, cada programa tiene su funcionalidad y lo que hacemos es trabajar con el mismo archivo BIM, ¿sí? Entonces lo que hacemos con los plugins es coger la información que nos interesa y pasarla de un programa a otro. Pues, por ejemplo, ¿qué le interesa a Presto? Pues Presto lo que hace es, cojo la información de este modelo, ¿qué? Pues las mediciones, es decir, cojo la información de las mediciones, pues igual a las partidas y así, la pasa a su programa y pues saca el presupuesto desde ahí. ¿Qué información le interesa a CIP en cálculo estructural? Pues simplemente de todos estos elementos no le interesan todos, le interesan simplemente los elementos estructurales. Entonces, con el plugin va a ser, o con el IFC va a ser capaz de leer y saber qué es estructura, qué no es estructura y coger la información que le interesa. Entonces, lo bueno de esto es que cuando trabajamos en metodología BIM, es decir, esto que construimos, no este edificio que construimos, como tiene información, luego cada herramienta esta, es decir, o cada agente va a coger la información que le interesa, es decir, no tiene que trabajar con toda la información que tenemos en el modelo, es decir, cada uno, pues yo me dedico a hacer lo que sea, cálculo de estructuras, pues ¿en qué me voy a fijar? Pues en la estructura, el resto pues se encargará de que se tenga que encargar, yo no, ¿vale? Es decir, cada agente cogerá la información que le interese. Pues el que hace presupuesto, pues igual tanto no le interesa las vistas 3D, igual lo que interesa es, pues sacarme un listado, ¿no? De elementos que hay, qué mediciones tiene, para que yo luego de aquí te saque el presupuesto, ¿vale? Y por último tenemos la pestaña modificar, que esta es la pestaña que más se parece a los iconos que ya habéis utilizado en AutoCAD, mover, copiar, simetría, ¿vale? Que es la pestaña que seguramente más utilicéis porque es la que nos va a permitir crear elementos, moverlos y jugar con ellos, ¿sí? Esto, aparte de ver las pestañas que nos ofrece Revit, nos da una visión de qué podemos hacer con Revit, ¿vale? O sea, con Revit lo que se va a poder hacer es modelar, construir este tipo de elementos. Temas de
civiles, ¿sí? Pues carreteras, puentes y cosas, pues Revit no es el programa indicado. Pues hay otros programas que se dedican a ello, ¿vale? Para hacerlo rápido y podáis visualizar bien el proyecto, lo que vamos a hacer es abrir un proyecto que ya está hecho, que viene de ejemplo dentro de Revit. Nos vamos a mover dentro del elemento y luego ya os voy explicando lo que tenemos, ¿vale? Para eso voy a cerrar este archivo y lo voy a volver a abrir, ¿vale? Por si los que queréis mirar, para que podáis abrirlo conmigo, ¿vale? Voy a cerrar esta ventana. Y para abrir los archivos, si vamos a la pestaña inicial, la ventana inicial, que es la primera que os habrá salido, tendréis esta ventana, ¿sí? Que arriba tenéis los proyectos abiertos recientemente y abajo las familias, que os diré lo que son. ¿Qué queremos abrir? Uno de ejemplo, es decir, no vamos a darle aquí a abrir, vamos a ir a archivo y dentro del menú desplegable abrir, si veis aquí abajo tenéis una carpeta que pone archivos de ejemplo, que Revit ya os ofrece, tenéis varios ejemplos de archivos por si queréis ir visualizando. Entonces, en las últimas versiones han añadido unas nuevas que si tenéis el mismo orden que yo, será el segundo, ¿no? Este edificio, y le vamos a darle a abrir. Vale. Este proyecto está bastante avanzado, entonces nos va a permitir ver qué se puede hacer con Revit, cómo se hace. Haremos alguna cosilla para que lo veáis y cuáles son las herramientas básicas que vamos a utilizar. Vale, mientras se carga, a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Revit nos va a permitir pasar nuestro proyecto, ¿sí? En la fase en la que estemos. Me da igual que estéis en anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, que vais a poder trabajar en cualquiera de ellas. Bien. El segundo se llama BIM Project Golden Nugget. Eso es. ¿Sí? Entonces, como tiene bastantes cositas que vamos a poder ver, está en alemán. Entonces, no sé si alguien del presente sabe alemán. Si no, pues bueno, vamos a intentar investigar a ver dónde están los elementos. Yo alemán no tengo ni idea, así que... Pero bueno, lo bueno que tiene Revit, a diferencia de AutoCAD, es que, por ejemplo, hemos abierto un proyecto que no conocemos de nada, ¿no? No sé quién lo ha hecho y lo ha hecho en otro idioma, ¿vale? Lo bueno que tenéis es que la organización la hacemos de forma automática. Entonces, bueno, nos podemos manejar y vamos a ver cómo nos podemos manejar dentro de Revit. Fijaros aquí a la izquierda tenéis dos ventanas, la ventana de propiedades y justo debajo el navegador de proyectos. Este navegador de proyectos está genial porque nos va a permitir movernos dentro del proyecto. Ya no es una vista, ¿no?, con todos los dibujos, pues plantas, alzados, secciones, todo lo que tengáis por ahí, sino en un mismo archivo, bien ordenadito, tendremos todas las vistas. Fijaros, dentro del navegador proyecto tenemos vistas por un lado, leyendas, ya veremos, tablas de planificación, que es lo que nos va a permitir medir, y planos. Tenemos que diferenciar entre vistas y planos. Plano sería el montaje final, ¿sí? Y las vistas serían cada uno de estas ventanas. Si lo traducimos al lenguaje AutoCAD, ¿sí?, las vistas serían las ventanas gráficas individuales, ¿no? Y los planos serían ¿cómo se llama en AutoCAD? Espacio papel, los espacios papeles que tengáis, ¿no?, cada uno de los planos. Entonces, si tenéis esta visión, es decir, este lenguaje de las vistas son cada ventana gráfica, lo vais a visualizar bastante bien. Vale, vamos a abrir los planos para que veáis lo que se ha hecho en este proyecto. Entonces, sin saber nada, pues ya vemos, bueno, arquitectura, ¿no? Y tenemos aquí diferentes planos. Vamos a abrir alguno. Este, por ejemplo, este es el que tenemos aquí. Y aquí tenemos otro. Y fijaos, aquí lo que tenemos es pues un planning de información. Y está todo dentro de Revit. Es decir, toda la información que tenéis, tanto gráfica como de información de planificación, textos, lo vais a tener dentro del programa. Por ejemplo, aquí que se ha hecho es el mismo proyecto. O sea, esto no es una imagen 3D aparte de la idea del proyecto, no. Esto es el proyecto que habéis visto, ¿no? En fases iniciales, cómo se ha ido generando sus volúmenes, porque bueno, parece que se proyectó a partir del volumen, y lo que se ha hecho es, en esta vista, visualizar únicamente esos volúmenes, troceados pues por plantas, esos volúmenes con diferentes
sombreados, pues porque querrán explicar algo del proyecto. Entonces esto lo que nos va a permitir dentro de Revit es esto, es decir, en función de qué fase estéis o cómo queráis proyectar, enseñar la información que os interese en cada momento. Y luego, bueno, la maquetación, los colores, lógicamente personalizarlos a vuestro gusto. Luego aquí tenemos otro plano. Pero lo que me interesa es que esto no es hecho el dibujo aparte y lo introducido, ¿eh? Todas estas imágenes que estáis viendo aquí están dentro del mismo proyecto. Entonces, esto sería el mismo, ¿no? Lo único que en vez de ver los volúmenes que estoy viendo ahora, pues ya estoy viendo ya el proyecto un poquito más avanzado, porque aquí ya veo los muros, las escaleras, ¿sí? Y las plantas y luego aquí, aparte del modelo, lo que os comentaba, ¿qué información tenemos? Pues tenemos aquí unos números, ¿los veis? Pues tiene pinta de que es el área, ¿no? Pero estos no son números que yo escribo, es información que coge Revit del elemento. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Es decir, lo único que podrá estar escrito pues será esto seguramente, que esté escrito a mano, y todo lo demás, pues todo lo que son tablas de superficies y todo esto es información que Revit recoge y lo muestra. ¿Vale? Entonces, este sería un proyecto donde yo creo que tenéis una visión global de lo que podéis conseguir con Revit. Vamos a ver si se abre otro más. Vale, creo que le estoy pidiendo demasiado. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa con Revit cuando abrimos las diferentes vistas o los diferentes planos? ¿Ya veis aquí cómo aparecen diferentes pestañas? Que no se cierra la ventana anterior, es decir, se van poniendo una encima de otra. ¿Qué es lo que pasa? Que esto consume recursos de vuestro ordenador, ¿sí? Si no queréis tener tantas ventanas abiertas, porque se ha abierto mucho y veis que el ordenador va un poquito más lento, hay una herramienta que está muy bien, que es ciérrame todas las ventanas, ¿sí? Todas las pestañas que no estoy utilizando, que es este icono que aparece aquí en el atajo de teclado. Si no habéis tocado nada, que en vuestro caso no habéis tocado nada, tenéis todo este atajo de teclado que es, este icono de acceso rápido, que es cerrar ventanas inactivas. Le dais aquí y automáticamente de todas las pestañas que tenía, yo me quedo con uno, bueno, libero un poquito de memoria al ordenador. Vale, visto esto, aquí lo que estamos viendo son los planos, que es el montaje de diferentes vistas. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha hecho? Es decir, yo ya tenía modelado, ¿no?, los elementos. ¿Y qué es lo que se ha pedido a Revit? Es que me interesa, ¿no?, hacer un plano, no tengo ni idea de lo que tiene pinta esto, pero tiene pinta que es un plano de tabiquerías, ¿no? Es decir, coloréame cada tipo de muro de un color diferente, ¿sí? Y nos lo ha coloreado, ¿sí? Automáticamente, pues para estos planos de tabiquería estándar, para hacerlos de forma automática. ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer es modelar dando la información correcta, sería fase 1, ¿no? Es decir, voy a modelar mi edificio dando toda la información que requiere en la fase en la que esté, y está la fase de 2, que es voy a sacar información, es decir, voy a sacar planos o vistas, pero le voy a pedir a Revit que haga cosas por mí. Es decir, quiero que me colorees cada tabique, pues que sea de pladur rojo, si es de ladrillo azul, ¿sí? O cada tipo de muro de un color diferente, de tal manera que yo tenga pues esa visión clara de cómo es mi proyecto. Entonces, esto es importante, que cuando modelemos elementos con información. O sea, no me sirve hacer un prisma. Es decir, un prisma pues no deja de ser un prisma, una línea no deja de ser una línea. En Revit no, el Revit tiene que ser un elemento constructivo, es un muro con unas características determinadas, ¿vale? ¿Para qué? Para que luego podamos sacar información de esos elementos de la manera que nos interese en cada momento, en cada plano, en cada vista, ¿vale? Ahora vamos al modelo. Esto simplemente quería que lo vierais para que tengáis una visión así general de lo que vamos a conseguir una vez que modelemos, que construyamos bien nuestro edificio. A ver si se me abre. Me está costando un poquillo, ¿eh? Bueno, le ha costado. Igual voy a ir cerrando cada vez que abro porque bien. Vale, pues aquí tenemos otro. Sí, pues también ha hecho unos colores pues para enseñar algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que fijaros, ¿cómo he ido a los planos? Yo sin conocer nada del proyecto, ¿sí? Es decir, no he tenido que buscar la carpeta PDF de los planos, es decir, ya tengo directamente todos los planos que hacen. Esto en AutoCAD también, porque bueno, tenéis las pestañas de espacio papel, y los tendríamos ahí. Pero aquí lo tendríamos ordenado. Y luego tendríamos las vistas, ¿sí?
que serían cada una de estas vistas de forma independiente, lo de las ventanas gráficas. Estas vistas lo que nos van a permitir es visualizar la información que tiene nuestro modelo en formato gráfico, plantas, lanzados, secciones, vistas 3D. Entonces, luego lo podéis organizar como queréis. La verdad es que no tengo ni idea cómo está organizado esto. ¿Sí? Así que vamos a abrir. Este parece que es una vista 3D. Sí, entonces aquí tenemos las vistas que tengáis. Pues esto es una vista 3D. Planos de planta. Sí, entonces aquí ya tendríamos las vistas. La ventaja que tenemos es que podemos ir viendo estas vistas y si no nos convence ninguna, crear nuestras propias vistas. ¿Vale? Voy a ir cerrando porque si no se va a centrar. Vale. Visto más o menos los elementos que tiene Revit, vamos a ver estos elementos qué información tienen, ¿no? Para luego cuando tengáis que modelar vosotros sepáis cómo tendríamos que gestionarlo. Vale, si yo cojo cualquier elemento en Revit, a ver, voy a coger este muro, ¿sí? Si cogéis cualquier elemento dentro de Revit, si vais a la ventana de propiedades, os dice ese elemento en Revit qué propiedades tiene, es decir, qué información tiene incluida. Vale, esta información, voy a abrir un poquito esto para que lo veáis mejor. Ahí. Esta información, pues bueno, tenéis restricción base, restricción superior, es decir, de dónde se construye, si es estructural o no, ¿sí? En qué fase está hecho. ¿Os acordáis que en Revit también podéis trabajar, añadirle la información del tiempo, ¿sí? Entonces a todos los elementos podéis dar esa información, es decir, en qué fase se construye, ¿sí? O si ya es existente, cuándo se va a construir. Y si le damos a editar tipo, a este icono todavía tenemos más información. ¿Por qué tiene la información como en dos ventanas diferentes? ¿Sí? Esto es por cómo gestiona Revit la información de los proyectos. Y esto es importante que tengáis esta visión clara. Voy a coger una puerta de una ventana que se ve mucho más claro. A ver. A ver si hay un plano que sea mejor. Vale. Vale, aquí lo vamos a ver mejor. ¿Sí? Si yo cojo este elemento, ¿sí? Me dice ¿qué es? Me dice que es una ventana. ¿Lo veis aquí, no? Es una ventana. ¿Qué ventana? Este modelo. ¿Y qué información tiene? Pues tiene toda esta información. Pero, aparte os he dicho que si le damos aquí al icono de editar tipo, aparte de toda esta información, tiene toda esta información. Vale, ¿por qué gestiona Revit la información de un elemento en dos ventanas, ¿no? En vez de pues, una ventana que me dé toda la información de ese elemento y ya está. Esto es porque gestiona los elementos jerarquizándolos. Entonces es importante que sepáis cómo jerarquiza Revit los elementos. Entonces Revit jerarquiza los elementos en una clasificación que es categoría, familia, tipo, ejemplar. Si estáis trabajando en Revit, esa jerarquía la tenéis que memorizar y saber, ¿vale? Porque si no, es difícil saber dónde están los elementos y cómo gestionarlo. Entonces, la categoría serían el nivel más alto de la jerarquía, que serían los elementos con los que divide Revit cualquier proyecto. Estos elementos no se pueden ni añadir ni quitar. ¿Cuáles son? Pues tenéis puertas, ventanas, muros, pilares, es decir, son estos elementos generales, ¿sí? Entonces, las categorías son las que ofrece Revit y no se pueden añadir ni quitar. Por lo tanto, si dentro de esas categorías hay algún elemento y dices, pues que no es ninguna de estas, pues tendrás que buscar alguno que se parezca lo más posible a alguna de esas categorías para introducirla. No tenéis opción de añadir y quitar. Y eso no se puede hacer nada. Luego tenemos, dentro de esa categoría, por ejemplo, en este caso, que es ventanas, que en ventanas se ve muy claro, lo que aparece en este icono de aquí es la categoría. Luego tenemos las familias, ¿sí? Que serían, vale, ventanas, pero yo tengo un montón de modelos diferentes de ventanas, ¿no? Cada modelo de ventana es una familia diferente, ¿sí? Entonces, de la categoría de ventanas puedo tener todas las familias que me interesen. Y después de estos modelos, por ejemplo, aquí si yo hago clic en este icono, nos aparece un listado con un montón de ventanas. Estas ventanas, cada una de estas franjas que tiene un sombreado gris, hace referencia a una familia diferente. ¿Sí? Es decir, dentro de la categoría ventanas
tenemos esta ventana, esta ventana, esta ventana, que ya tenéis un icono previo para ver cuál es el modelo, ¿no? Es decir, la familia sería el modelo con el que vamos a trabajar. Y dentro de la familia tenemos los tipos, que serían variaciones de esa familia, ¿sí? Pues por ejemplo, de esta ventana pues tenemos diferentes tamaños. Y dentro de cada uno de ellos yo podré colocar en mi proyecto 1, 2, 3. Entonces cada uno de los elementos que coloco es el ejemplar. ¿Qué es lo que pasa? Que en cada uno de estos niveles hay información, ¿sí? Y se guarda a ese nivel. Por ejemplo, si yo coloco la misma ventana 600 por 800 en dos sitios diferentes, claro, hay una información que hace referencia a qué tipo de ventana es, ¿no? Pues que mide 600 por 800, qué característica de materiales tiene, ¿no? Si de una hoja, dos hojas, y esa información se guarda a nivel de tipo, ¿sí? En cambio, ¿dónde está situado? Pues está situado a 1 metro del suelo, a 2 metros del suelo, a 30 centímetros. Esa es la información que tiene el ejemplar. Entonces, bueno, esto ya iremos viéndolo poco a poco, pero quiero que esta fase la tengáis lo más claro posible, lo antes posible, porque la información la vais a tener jerarquizada también, es decir, en función de en qué nivel esté, lo tendréis. Vale. Bien. Voy a cerrar todos, porque si no... Sí. Eso es. Entonces, bueno, ya que las preguntas os lo explico ahora. Nosotros ahora tenemos la jerarquía de familia, o sea, pero en categoría, familia, tipo, ejemplar, y se puede personalizar en cualquiera de esos niveles, ¿sí? Pero ¿qué puedes personalizar? De forma predeterminada, solamente podrás personalizar, es decir, solamente podrás variar los parámetros, es decir, la información que haya decidido que se puede variar el que ha creado la ventana. Es decir, yo creo una ventana, ¿no? Es decir, tengo la categoría ventana, la categoría solamente es para organizar, no hay información, ¿vale? Luego tengo la familia, es decir, yo creo un modelo de ventana. Pero claro, yo como creador de ventana, a nivel de familia, digo, pues este modelo de ventana tiene esta información, pues es el vidrio tal, la carpintería es de este material y mide tanto por tanto, ¿sí? Yo puedo decir, yo voy a hacer una ventana única, por lo tanto, nadie va a poder variar, porque es una ventana de diseño y nadie va a poder variar. Tengo la información, pero nadie la va a poder variar, ¿sí? O yo puedo decir, no, esta ventana, ¿sí? El material va a ser siempre el mismo, es decir, eso está a nivel de familia, por tanto nadie lo va a poder variar, pero voy a dejar algo de información a nivel de tipo, es decir, lo voy a dejar para que los usuarios lo puedan modificar y estamos aquí a nivel de familia, ¿no? Yo puedo meter, cuando estoy creando una ventana, puedo meter información a este nivel. Y esta información la puedo dejar ahí, de tal manera que el usuario no la puede variar. Es fija, ¿por qué? Porque este elemento, esto no se puede variar, punto. Pues yo puedo decir, no, el ancho y el alto es un valor que el usuario va a poder variar y va a poder hacer la ventana del ancho y del alto que le dé la gana. Entonces yo, como creador o el creador de la ventana, puede dejarlo. Entonces, ¿cómo se puede hacer estos cambios? Es decir, nosotros cuando tenemos información de los elementos, esa información de los elementos puede ser fija o puede ser variable, es decir, puede ser que el usuario lo pueda variar. Pero esto vosotros, como usuarios, no podéis decidirlo, ¿eh? El que lo decide es el que crea la familia. Si yo quiero cambiar cualquier tipo de esta información, lo único que tengo que hacer es seleccionar la ventana, ¿sí? Y aquí toda la información que aparece nada más en la ventana de propiedades es información a nivel de ejemplar, es decir, que le afecta única y exclusivamente a esta ventana. Es decir, pues no tengo ni idea de lo que es esto porque está todo en alemán, ¿sí? Pero por ejemplo, hay uno que es altura ante pecho, ¿no? Es decir, ¿a qué altura está? Entonces, claro, esto le afecta a esta ventana y únicamente a esta ventana. Es decir, ¿a qué altura está del suelo? Pues está a 0,88. Pero si yo aquí ahora pongo 1 metro, pues en planta no lo vamos a ver, pero esta ventana de repente ha subido a 1 metro. Es decir, es información que ha variado. En este caso la información es de ubicación, o sea, no hace referencia al elemento. Pero si yo le doy al icono de editar tipo, ¿sí? Aquí tenemos todavía más información, ¿sí? Y esta información el creador de la familia me ha permitido cambiarlo. Y aquí tenéis anchura y tenéis altura. De tal manera que si yo cambio estos valores de anchura y altura, ¿qué va a pasar a la ventana? Pues automáticamente se van a cambiar. Esto lo tenéis que mirar en cada familia. Cada familia es un mundo donde hay 1000 modelos de ventanas, ¿no? Pues cada ventana tendrá sus parámetros, sus variaciones. Pero la ventaja que tenéis es que estos parámetros, si el creador de la familia lo ha decidido,
pueden ser variables, es decir, que tú como usuario decías, no, pues ahora voy a hacer con este modelo de ventana, pues quiero que hacer uno, pues en vez de 1,60 m, de 2 metros, y automáticamente se te ajusta a 2 metros. Aquí el único hándicap que tenéis que tener es, ¿qué quiero crear? ¿Un nuevo tipo o quiero modificar el que ya existe? Claro, porque si yo meto aquí la ventana, la verdad es que luego Revit os sitúa siempre donde estáis. Fijaros, yo he abierto la ventana de editar tipo y me dice, estás dentro de la familia patatín patatán, ¿sí? Dentro del tipo 1602 por 1700. Estás aquí. Es decir, si cambias algo, vas a cambiar esto. Pero dices tú, no, pues que yo la ventana de 1600 por 1700 la quiero, o sea, no quiero modificar esta, quiero crear una nueva. Pues lo que tenemos que hacer sería duplicar, ¿sí? Y creamos una, pues de 2000 por 1500. Acordaos, solo te cambio el nombre, o sea, esto no afecta a las dimensiones. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Ahora, como lo que voy a cambiar hace referencia a este tipo, pues donde pone anchura, pues pongo 2 metros y altura, pues 1,5, y automáticamente pues me lo cambia. Eso es. Bueno, parece que ha habido algún problema. Y lo tenemos ahí, entonces ya veis ahora como la ventana es mucho más ancha, ¿sí? Entonces, claro, entonces ¿qué es lo que siempre que hagáis cualquier cambio, si Revit ve algo raro, te avisa? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que si tú haces una ventana muy grande y justo hay un muro que a través de dice Revit, pues bueno, échale un vistazo porque aquí algo ha pasado que igual no es lo que tú quieres. La mayoría de las veces te deja, o sea, no te lo restringe. Entonces, o muchas veces puede ser una cota, igual se me ha ido y a la cota que estaba acotando esa ventana dice, pues yo no puedo acotarlo, y te dice, pues desaparece la cota, o hay alguna referencia de otro elemento que con estas dimensiones ya no cumple. Entonces, bueno, son avisos que nos va a dar Revit y que por su lado está bien porque no os hace todo, ¿no? Porque para eso estáis vosotros, pero sí que si ve cosas generales que no le huelen bien, os va avisando. ¿Sí? Entonces, y ya vais viendo, por ejemplo, aquí el grafismo de esta vista es un poco compleja, ¿no? Es rara. Entonces, nosotros cuando estamos visualizando los elementos, ¿sí? Por un lado estamos modelando y por otro los vamos a visualizar. Y lo importante es que vamos a poder trabajar con diferentes fases de nuestro proyecto. Es decir, en anteproyecto podremos modelar de una manera. Es decir, ¿por qué? Porque la información que tenéis de vuestro proyecto es una, ¿sí? Podéis modelar incluso en fase de idea, es decir, si proyectáis a nivel de volúmenes vais a poder hacer volúmenes, o si proyectáis con distribuciones podéis hacer distribuciones con elementos muy básicos, ¿no? Que solamente os sirvan para generar distribuciones. Es decir, la información que tenéis que introducir en cada momento tendrá que ver con la fase en la que esté vuestro proyecto, es decir, la información que tenéis que dar. Y esto es importante sobre todo porque muchas veces aparece este tipo de proyectos que igual tienen una cantidad de información increíble porque es un proyecto igual bastante avanzado, pero no hace falta conocer a este nivel el proyecto para empezar a trabajar con un programa tipo Revit. Es decir, yo estoy en fase de idea, pues cuando ya quiero pasar a la fase digital, ¿sí? Pues se puede utilizar Revit en cualquier momento de vuestro proyecto. Y esto nos va a dar las ventajas que os ofrece este tipo de software de cara a visualización y generación de planos. Vale, voy a dejar el proyecto por aquí aparcado para visualizar algunos elementos, pero para no tener tanta información voy a cerrar todas las ventanas y voy a abrir un archivo blanco porque así vamos a tranquilizar un poco nuestra vista. Vale, esto es simplemente para que vierais algunas opciones que tendríamos. De todas formas luego volveré para explicaros algunas cosas. Si partimos de 00 y damos a nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto, lo primero que nos va a preguntar siempre Revit es este proyecto con el que vas a empezar, ¿sí? ¿Con qué base quieres empezar? Es decir, ¿qué plantilla quieres utilizar? Pues en AutoCAD no es tan importante la plantilla porque con mucho serían las capas, ¿no? Que vais a utilizar, pero podéis pasar de uno a otro. En Revit es imprescindible cuando estéis cuando ya tengáis un bagaje dentro del programa, que tengáis vuestra propia plantilla de proyectos. ¿Por qué? Porque habéis visto antes que hemos construido ventanas, muros, ¿no? Y nos sale un listado de los elementos que podemos utilizar. Entonces, esos elementos que podemos utilizar, lógicamente, siempre se pueden añadir en cualquier momento del proyecto. Puedes añadir más, puedes crear nuevos elementos
Pero claro, dices tú, pues yo es que más o menos hay muchos elementos que trabajo casi siempre. Entonces es bueno que cuando abráis un proyecto nuevo, pues ya os aparezcan los más usuales siempre. El grafismo, lo mismo, es decir, si ya tenéis una forma de grafiar, de forma automática ya tengáis el grafismo más o menos hecho. ¿Vale? Vamos a darle aquí, vamos a coger para que todos, vamos a coger la plantilla arquitectónica, por coger una. Hay algunas que ya tenéis estándar, arquitectónica, de instalaciones, de estructuras, de construcción, pero no es más que elementos añadidos inicialmente, ¿eh? O sea, de una plantilla estructural podéis hacer cualquier proyecto, o sea, no hay diferencia a la hora de trabajar. Es los elementos que ya os vienen de primeras, pues bueno, están un poquito enfocados a que no tengas que crear más elementos dirigidos a estructuras o a instalaciones. Entonces, bueno, aquí ya vemos la vista un poquito más limpia. ¿Sí? Sí. Sí, ahora mismo, fijaros, cuando yo le doy aquí a arquitectura, ventana, porque quiero colocar ventanas, ¿no? Voy a cambiar esto para que os salga exactamente igual a vosotros. Vale. Cuando yo doy arquitectura ventana y hago clic en este icono, me saldrá un listado de ventanas que puedo utilizar en mi proyecto. ¿Sí? Fijaos, aquí tengo 1, 2 y 3 ventanas que puedo utilizar. ¿Sí? En cambio, si voy al otro proyecto y le doy arquitectura ventana, en este listado me aparecen pues 1, 2, además son diferentes, ¿no? Otros. Esto, a ver si te entiendo bien, esto no es cuando doy a ventanas, esto linka a una base de datos de ventanas donde tengo un listado, que podría estar bien, pero no es así. Que va a una base de datos de ventanas y yo elijo de esa base de datos. No es. En este proyecto en particular, ¿cuántas ventanas tengo para utilizar? ¿Vale? Lo que vamos a poder hacer es añadir más ventanas, vamos a poder modificar estas ventanas, pero de primeras son esas ventanas las que podemos utilizar. Luego os explicaré cómo podéis añadir más. Se pueden añadir más, pero de primeras, si yo voy a arquitectura ventana, me aparecen estas ventanas, no más. Si voy a ficha arquitectura puertas, por ejemplo, ¿cuántas puertas? Pues una familia de puerta con 5 tipos. Acordaos, categoría, familia, tipo ejemplar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces pues, el tipo de puertas que utilizáis, si utilizáis casi siempre los mismos tipos de puertas, los mismos tipos de muros, es decir, que en vuestros proyectos tenéis estandarizados varios elementos, es bueno que en vuestra plantilla aparezcan directamente. O incluso podéis tener, si proyectáis elementos, dice, pues que a veces proyectamos escuelas, hospitales y viviendas. Y lógicamente los elementos que utilizamos son diferentes. Pues tener una plantilla para hospitales, otra plantilla para viviendas, o una plantilla para edificios públicos, otra plantilla para viviendas, ¿no? Es decir, luego tú puedes crear plantillas que estén un poco enfocadas al tipo de proyecto que tengas, de tal manera que los elementos que vamos a utilizar de primeras sean unos y no otros. Bien. Vale. Entonces, cuando nosotros estamos en una plantilla en blanco en Revit, vamos a ver qué elementos son importantes a tener en cuenta de cara a empezar. Estos elementos que tenemos que tener en cuenta de cara a empezar da igual en la fase en la que estés, es decir, la base que necesitamos, ¿vale? Y luego en función en qué fase estemos utilizaremos unas herramientas u otras. Vale, si yo estoy construyendo, ¿no? Es decir, si voy a empezar a construir mi edificio, lo primero de todo voy a necesitar decirle a Revit dónde voy a construir, ¿no? En qué superficie se van a construir los elementos. Estos elementos son unos planos de referencia que utiliza Revit, que se llaman niveles, ¿sí? Que no son más que planos de referencia horizontales. Esto nos va a permitir, es decir, si tengo que construir un muro, claro, ¿dónde se va a construir? ¿Vale? Entonces, estos planos horizontales se llaman niveles y son horizontales. No podemos crear planos de trabajo inclinados. Veremos si hay cosas inclinadas, lo que antes se pueden hacer, pero funcionarán diferentes. Estos son siempre planos horizontales que se llaman niveles, y los niveles, así a nivel estándar, hay pues niveles arquitectónicos, que serían como a nivel de acabado, ¿no? Y niveles estructurales, que harían referencia pues a la parte superior de la estructura, y la parte inferior de la estructura. Así como base vamos a hacer a nivel de acabado, ¿no? Que sería como el nivel base cuando empezamos. Entonces, cuando estéis proyectando, pues los niveles son importantes que los hagáis. Los niveles, lógicamente, son planos horizontales que vamos a añadir, pero se pueden mover, lógicamente. Es decir, cuando estáis proyectando, me da igual en qué fase estéis, más o menos ya sabéis de qué altura estáis hablando, ¿no? O cuántos niveles necesitáis. Entonces podéis empezar a tantear, exactamente igual que hacéis.
¿Cómo se pueden insertar estos niveles, estos planos de trabajos horizontales que son imprescindibles en el trabajo de Revit? Pues como son planos horizontales, ¿a qué tipo de vista los podremos ver? Pues en planta los vamos a poder ver, pues podremos verlos o en vistas 3D a partir del 2019 o en cualquier alzado, en cualquier sección, ¿no? Que veremos una línea. Para eso, ¿cómo iremos? Pues fijaros, si vamos al navegador de proyectos, ya de primeras, sin hacer nada, ya tenéis dividido planos de planta, planos de techo, vistas 3D y alzado. Es decir, en esta plantilla, de forma inicial, nos ha organizado estas vistas. Este navegador de proyectos se va organizando de forma automática. Nosotros no son carpetas, es decir, no puedo decir aquí nueva carpeta secciones, ¿no? Es decir, cuando yo creo una sección, automáticamente se generará aquí, dentro del árbol, pues un apartado que serán secciones. Cuando genere, bueno, vistas 3D ya están, es decir, cuando genere otro tipo de vistas, automáticamente se van a ir generando aquí. Entonces, ¿dónde lo quiero ver? Pues hemos dicho que en un alzado. Pues hacemos doble clic en alzado, vamos a cualquier alzado y de forma predeterminada, ¿cuántos niveles tenemos? Pues dices tú, pues estos son 2 rayas. Pues podrían ser los niveles. Pero si no sabemos qué son en Revit, cualquier elemento que no sepáis que es en Revit, lo seleccionáis y en propiedades os dicen. Y aquí, este icono, acordaros, nos dice en qué categoría estamos, ¿sí? A este icono se llama selector de tipo y siempre tiene 2 filas. Bueno, casi siempre tiene 2 filas. La primera fila hace referencia a la familia, la segunda fila hace referencia al tipo. Aquí, como todo es nivel, 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 es un poco raro, voy a repasar en puertas. Aquí estamos en categoría puertas, ¿sí? Familia, puerta de una hoja, tipo 80 por 210. Ya sé que soy muy pesado con esto, pero es imprescindible que os organicéis la mente cuanto antes de cómo piensa Revit para seguir el proceso de dónde tenéis que meter la información, porque si no tenéis claro cómo jerarquiza, claro, la información que vamos a introducir a los elementos a veces queda un poco diluida, ¿vale? Entonces, tenemos un nivel, 2 niveles, es decir, ya tenemos 2 planos horizontales ya creados para poder trabajar, es decir, ya podríamos empezar a modelar. Y estos 2 niveles tienen información. ¿Qué información tienen? Si yo selecciono cualquier elemento, en sus propiedades nos da información. En este caso, ¿qué información nos da? Alzado, a qué altura está y el nombre. ¿Qué nivel queremos darle a ese nivel? ¿Hay alguna más? Que podemos decirle si que es un nivel estructural o es un nivel de planta de edificio, es decir, ya nos permite. Sí. ¿Cada nivel tiene asignado a una planta específica o una planta puede tener varios niveles? Los niveles son planos horizontales de trabajo. Son eso. Entonces, ¿cómo se utilizan? Entonces, luego tú los puedes utilizar como quieras. Entonces, se utilizan en cada planta. Arquitectura suele tener un nivel, ¿sí? Estructura puede trabajar solamente con el nivel de arquitectura, que suele ser raro, o suele trabajar con su propio nivel porque está un poco más abajo, o suele trabajar incluso con 2 niveles para cada acabado superior e inferior, para luego tema de montajes que os voy a comentar después. En un nivel, o sea, en una planta, pues planta baja, ¿puedes tener más de un nivel? Podrías tener, sobre todo, hombre, a la misma altura no, porque no tiene sentido que tengas 2 planos superpuestos, ¿vale? Fijaos, si yo genero aquí un nivel uno encima de otro, o sea, Revit no me va a dar ningún problema, es decir, tengo 2 niveles uno encima de otro, pero no tiene ningún tipo de ventaja, es decir, porque lo único que hacemos es liarnos una barbaridad si superponemos niveles. No sé si es a lo que te referías. Eso es. Entonces, ahí sería en plan, vale, yo es que este nivel pues tiene un altillo o tiene, ¿no?, un pequeño. Entonces, ahí existen las 2 opciones. Cuando es muy pequeño, se puede dejar este nivel y trabajar con lo que se llama desfase, es decir, construir un poquito más arriba, un poquito más abajo, que Revit ya nos lo permite, ¿sí? O crearte un propio nivel para esa altura. Esto tenemos que tener cuidado para que tampoco aparezcan 1000 niveles y sea una forma cómoda de trabajar. Es decir, lo importante de los niveles son planos de trabajo que lo que tienen que hacer es ayudar a construir los elementos. Es decir, pues si a ti la información te viene mejor crear muchos niveles para cualquier desfase de altura que tengas en una planta, bien, pero luego tienes que tener en cuenta que si, por ejemplo, quiero ver todos los elementos que están en el nivel 1. Claro, tú no tienes un nivel 1, tienes el nivel 1 más 50, el nivel 1 más 75. Entonces ya el filtro ya se nos complica un poco porque tiene los elementos de una planta en 3 niveles. Entonces, claro, dices tú, pues, ¿qué me compensa más? ¿Hacer 3 niveles para construir o hago en un nivel y luego juego con desfases para que luego
los elementos pertenezcan todos a ese mismo nivel. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, puedes hacerlo como quieras, ¿eh? O sea, al final depende cómo lo hagas. Esto al final, la decisión, no hay nada que esté bien, ¿eh? O sea, la decisión al final es de la forma en la que tú trabajes y cómo gestiones después la información, lo que vas a decidir que te viene mejor o peor. ¿Vale? Te he puesto un ejemplo para que lo veas, es decir, porque a veces nos interesa, ¿no? Es decir, quiero saber, a ver, en esta planta los metros cuadrados de tabiques, ¿no? Por planta. Claro, si tienes muchos niveles, ese listado es como bastante grande, pero tú puedes decir, no, pues está bien, porque yo sé que estos 3 niveles hacen referencia a la misma planta, que luego los sumo y ya está, ¿vale? Entonces, pero los niveles no son las plantas, ¿eh? O sea, no son las vistas. Los niveles son planos horizontales que tenemos ahí, ¿de acuerdo? O sea, son planos de trabajo. Vosotros podéis crear tantos niveles como necesitéis. Sin ningún tipo. ¿Cómo se pueden crear? Pues si vamos a ficha arquitectura, aquí a la derecha tenéis referencia y tenéis un apartado que son niveles, en el que podéis añadir todos los niveles que necesitéis. ¿Sí? ¿Cómo añadimos los niveles? Yo estoy haciendo un poco a ojo, ¿no? ¿Sí? Yo puedo poner más o menos por aquí, a ojillo, y ya está. O podríamos ajustar, ya veis, cuando yo me acerco, ya es que aparece una cota temporal. Ahí, pues podría ajustarlo con esa cota. A no ser que justo tengáis una medida estándar, que igual con estas cotas podéis hacerlo, lo más fácil suele ser, dibujáis a ojo y luego leéis la información que queréis de altura. Si yo selecciono este elemento, en sus propiedades, tienes que poner alzado 7,3, no dices, no, pues este es 7, hago 7 y automáticamente su información hace referencia, pues este está a 10, ¿sí? Y este está a 13. Es decir, cojo los elementos y les añado la información, en este caso a nivel de ejemplar, ¿sí? De tal manera que tenemos todos los elementos, todos los niveles, en este caso, a la altura correspondiente. Cambiar el nivel de estos elementos es muy sencillo, es decir, seleccionamos el elemento y en sus propiedades siempre vais a poder modificarlos. Por eso os digo que da igual en qué fase estéis, añadid los niveles y si luego hay modificaciones, cambiéis los niveles. ¿Qué es la ventaja? Que si yo tengo muros o suelos construidos en este nivel, ¿qué les pasa a todos los muros? Que se mueven con el nivel, ¿vale? Luego haremos un ejemplo cuando metamos algunos muros. En esta vista, como todos tenéis la misma que yo, ¿qué os ha parecido? Os ha parecido el nivel, pero a la derecha del nivel os aparece información, ¿sí? Estos son elementos anotativos, es decir, son elementos que nos dan información sobre el elemento al que hacen referencia. ¿Qué información nos dan? Esta información que nos da aquí es personalizable. La plantilla que hemos utilizado, viene incluida la información de esta forma. Un triángulo partido por la mitad con, bueno, ya se intuye, ¿no? A qué altura está la cota de ese nivel y cómo se llama ese nivel, ¿vale? ¿Cómo podemos crear? Pues bueno, a la hora de crear podéis utilizar todas las herramientas que conocéis. Si seleccionamos cualquier elemento, podéis copiarlo, moverlo. Eso, las herramientas funcionan exactamente igual. Hay una cosa que quiero que veáis, que es la siguiente. Fijaros, yo estoy ahora en la pestaña Arquitectura, ¿no? ¿Sí? Porque quiero hacer niveles. Y cuando hago clic en niveles porque quiero crear un nivel, y esto ocurre con cualquier herramienta que utilicéis, automáticamente ha desaparecido estar en la pestaña Arquitectura. ¿En qué pestaña estoy ahora? Bueno, mi pantalla no entra mucho. Estoy en la pestaña que se llama Modificar, Colocar Niveles. ¿Sí? Es más, esta pestaña, a mí no se me ve, pero no sé si a vosotros se os ve la pestaña. Si se os ve la pestaña, se verá la pestaña verde. ¿Sí? Y tenemos la pestaña Modificar, donde tenemos todas estas herramientas con un fondo gris, que son las herramientas estándar, y luego tenéis todas estas herramientas, tanto en la pestaña como en esta barra, con un fondo verde, que son los elementos contextuales, que hacen referencia solo a ese elemento que hemos hecho, que en este caso es el nivel. Esto es importante porque ¿qué estáis? Estáis generando elementos con información. Y estas herramientas nos van a permitir dos cosas. Una, modelarla, dibujarla como tiene que ser. Dos, darle la información que nos pueda interesar. Hombre, el nivel no tiene información, ¿no? Pero cuando hagamos muros veremos que de aquí podemos añadirle la información que nos pueda interesar. Esta información que aparece aquí en la pestaña generalmente suele ser herramientas de dibujo, es decir, como dibujar y alguno extra. Y esta herramienta, esta barra verde que aparece aquí, lo que hace es darnos información que están en otros sitios, ¿sí? Pero nos lo adelanta porque suele ser información más habitual del elemento que estáis haciendo vosotros ahora, ¿vale? Pero todo esto lo vais a poder utilizar en cualquier otro punto. Vale.
¿Qué es lo que ha pasado cuando hemos dicho que queremos crear un nivel? En esta pestaña veis que os pone crear vistas de plano y está chequeado. Os está diciendo, vale, tú has creado un nivel, que un nivel no es más que un plano de trabajo horizontal. Y dice, ¿quieres crear una vista asociada a este nivel? Lo tenéis chequeado. ¿Qué es lo que ha pasado automáticamente? Fijaos que yo he creado nivel 2, 4, 5 y 6, ¿no? Se me han creado automáticamente. Si vamos al navegador de proyectos y voy al plano de planta, tengo el 1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Es decir, se me han creado las vistas asociadas a esos niveles automáticamente. Pero no porque sean lo mismo. Esto es importante que lo diferenciéis. Una cosa es el nivel, que es el plano horizontal de trabajo, y otra cosa son las vistas, que es una vista, es decir, una sección, en este caso a 1,2, relativo a la altura. ¿De acuerdo? Si yo cojo este nivel, nivel 4, y lo borro, le voy a suprimir, me dice, ten cuidado, porque todas las vistas asociadas a este nivel se van a borrar automáticamente. Digo, pues vale, aceptar. Y de repente el nivel 4 ha desaparecido. En cambio, el nivel 5, el nivel 5 está aquí. Si yo cojo la vista de planta del nivel 5 y le doy a suprimir, ni me ha preguntado, me ha borrado esa vista. Me ha borrado la vista, el nivel sigue estando aquí. Lo que pasa es que ahora no tengo ninguna vista asociada a ese nivel. Es decir, ya está. ¿Por qué? Porque no todos los niveles son para crear vistas. Muchas veces los niveles nos van a servir para construir. ¿Sí? Por ejemplo, lo que me has comentado antes, de diferente, o sea, una planta con diferentes alturas. Pues igual te interesa crear muchos niveles, pero ¿cuántas vistas? Igual con una vista tienes suficiente. Entonces los demás niveles, ¿para qué te sirven? Para construir, no para generar vistas. ¿Vale? Entonces, una que tenemos eso, podríamos hacer. Pero podría darse el caso en plan, no, pero yo es que el nivel 5 al final quiero crear una vista del nivel 5, una vista asociada al nivel 5. ¿Se puede hacer? Siempre. Vais a poder crear vistas siempre de cualquier elemento en Revit. Plantas, alzados, secciones. ¿Cómo? Pues si queremos crear una vista de planta, ¿a qué pestaña tendríamos que ir si queremos crear una vista? Pues la pestaña vista. ¿Y qué quiero crear? Pues tenemos vistas 3D, secciones, llamadas, ya veremos. Y aquí un poquito escondido están vistas de plano, ¿no? Y dentro de vistas de plano tenéis diferentes vistas de plano, planos de planta, de techo, de estructura, ¿sí? Por qué me interesa, pues de planos de planta. Entonces dice, vale, vas a crear una vista de planos de planta y me sale aquí un listado de los niveles que no tienen una vista asociada. Entonces dices, no, pero es que igual quiero otra vista del nivel 2, porque voy a tener la planta acotada, la planta amueblada, la planta, es decir, voy a tener muchas vistas de un mismo nivel, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Deschequear, donde pone no duplicar la vista existente. Entonces nos saldrá directamente un listado de todos los niveles que tienes y dice, vale, vista asociada a qué nivel quieres. ¿Vale? En este caso voy a dejar el 5, le doy a aceptar y automáticamente ya me genera, incluso me va directamente a la vista. Vale, ¿eso qué es lo que ha pasado ahora? De repente se me ha ido y dices, ¿y dónde estoy? Porque esto es otra, ¿no? Es decir, en Revit se usa una ventana y dices, si has sido tú, pues ya sabes dónde estás, ¿no? Pero muchas veces igual saber dónde estás es importante. A partir del 2019 esto ya está solucionado. Antes era un poquito más complicado porque en el 2019, por un lado, tenéis las pestañas y en la pestaña os dice dónde estáis, ¿no? ¿Sí? También tenéis en el navegador de proyectos la ventana activa estará en negrita, ¿vale? Antes, de 2018 hacia atrás, no había otra que buscar aquí en el navegador de proyectos o aquí en el título a ver dónde estábamos. Y a veces no quedaba muy claro dónde estábamos y claro, aquí esto es un árbol, en este caso es un árbol pequeñito, a veces igual es el árbol muy grande y se complicaba. La verdad es que vosotros habéis cogido, los que es la primera vez que cogéis Revit, he escogido Revit ya bastante maduro, así que lo habéis cogido con algunas ventajas. Vale, entonces siempre tenéis que saber dónde estáis. Vale, entonces hemos dicho, un elemento primordial serían los niveles. Estos niveles, acordaos que siempre vais a poder moverlos, añadir, podéis quitar, pero nos va a permitir construir. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los elementos que vais a meter en Revit tienen que estar en algún sitio. Y Revit tiene que saberlo. Y casi siempre van a estar asociados a un nivel. No todos, pero la mayoría de los elementos sí. Porque cuando es un muro, pues está asociado a un nivel porque van a empezar a construir desde un punto. Una ventana estará asociada a un nivel porque desde ese nivel estará a 1,2, a 1,1, a lo que sea. ¿Vale? Entonces, si vamos al nivel 1, si hago doble clic en el nivel 1, vamos al nivel 1 y aquí ya podemos empezar a construir. ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que construyamos en una vista asociada a un nivel
de forma predeterminada nos va a construir ese nivel. Digo de forma predeterminada, podríamos modificarlo, pero de forma predeterminada no nos va a estar preguntando todo el rato dónde quieres construirlo, dónde quieres construirlo. Es decir, nos lo agiliza y nos lo va a construir directamente aquí. Entonces vamos a construir un muro. Si voy a ficha arquitectura, grupo construir, vamos a darle a muro. Y de repente, si doy al desplegable de muros, pues tengo varias maneras de dibujar un muro. Tenemos muro arquitectónico, estructural y por K. Estas serían las tres formas de construir un muro dentro de Revit. Pues entre arquitectónico y estructural es la función, pero es importantísimo dentro de Revit. ¿Por qué? Porque ¿qué hemos dicho? Que imaginaos que el de estructuras va a coger la información que vayáis modelando vosotros. Claro, todo lo que tenga arquitectónico lo va a descartar. ¿Con qué se va a quedar? Con los elementos estructurales. Entonces, claro, cuando construyamos, esa información tiene que estar, ¿vale? Voy a coger muro arquitectónico y de repente vuelve a estar la pestaña verde, la pestaña contextual, con las herramientas de dibujo que tenemos para introducir muros, que son las herramientas básicas, línea, arcos, es decir, estas herramientas ya conocidas por todos. Y luego, acordaos siempre la barra verde. Esta barra verde, aunque esta información está en otros sitios, es la barra donde vais a tener la información más habitual sobre la herramienta que habéis hecho. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué quieres construir? Te dice, bueno, yo te voy a construir en el nivel 1, ¿sí? Es la base. ¿Y qué quieres construir? ¿Desde el nivel 1 hacia arriba o hacia abajo? ¿En altura o en profundidad? Vale. Si es en altura, ¿hasta dónde lo quieres construir? Me sale aquí un listado de los niveles. Pues al nivel 2, hasta el nivel 5. No conectada. No conectada es, quiero construirla a una altura determinada. No relacionada a ningún nivel. Voy a hacer dos, ¿vale? Voy a hacer uno en nivel 3, o sea, no conectada, y otra conectada al nivel 2 para que veamos la diferencia. Espera, nivel 2. Vale, perfecto. ¿Sí? Claro, yo voy a construir un muro. ¿Qué muro voy a construir? Acordaos del icono del selector de tipo. Os aparece un listado de un montón de tipos de muros. ¿Por qué aparecen estos muros y no otros? Porque la plantilla que hemos utilizado vienen con este tipo de muros incorporado. Este tipo de muros incorporado, ¿qué vais a poder hacer vosotros ahora? Añadir nuevos tipos de muros, modificarlos o borrarlos. Vais a poder hacer lo que queráis. Pues de primeras ya tenéis estos hechos. Elegís el que queráis. Y aquí sí que es bueno que los tipos de muros que tengáis tengan que ver con la fase del proyecto en el que estéis. Es decir, estáis en una fase de idea y dices, pues yo ya con un por defecto 30 y 10 me sirve. Es decir, es que no sé cuántas capas tiene mi muro. O sea, sé más o menos pues que van a ir por ahí, ¿no? Pues en fachada voy a meter 30, en interiores voy a meter 10, 15. Es decir, pues trabajo con estos grosores estándar con los que trabajo y ya está. Y dices, ya sé cuánto es y ya metes más información. Es decir, la información que tienen que contener vuestros elementos irán en relación con la información que conocéis de esos elementos. ¿Vale? Vale, pues elegimos cualquiera. Pues voy a coger uno, este, muro de ladrillo, visto. Hago clic y, claro, yo voy a construir un muro. Un muro que tiene un montón de capas y tiene un grosor. ¿Cómo lo voy a construir? O sea, ¿cómo lo decía Revit de dónde a dónde va? Claro, si esto fuera AutoCAD sería línea, ¿no? Para conformar todas las capas. Pero aquí no, aquí ¿qué es lo que decir? Pues quiero que el muro vaya de este punto a este punto. En altura ya le he dicho de dónde a dónde quiero que vaya, ¿no? Pues en planta tendré que decir de dónde a dónde quiero que vaya. Pero claro, yo voy a dibujar de un punto a otro. ¿Y ese punto qué es del muro? ¿Qué es el eje del muro? ¿Qué es la cara interior? ¿Qué es la cara exterior? Es decir, tienes que crear Revit ¿qué es? Entonces, eso es importante, lo que se denomina línea de ubicación, es decir, del muro, ¿qué información le vas a dar tú, no? Es decir, ¿qué elemento le vas a dar? Yo voy a poner, por ejemplo, cara de acabado exterior. Y voy a decirle que el muro vaya en línea recta, es decir, cojo la herramienta de dibujo línea, clic, y es como automáticamente ya me ha dibujado con todas las capas y todo, ¿no? Y digo, pero yo es que el muro quiero que vaya hacia el otro lado. Con la barra espaciadora podéis hacer, porque Revit no sabe hacia dónde, o sea, qué es exterior, qué es interior, ¿no? O sea, entonces vais a hacer directamente simetría antes de terminar y después de terminar también, pero antes de terminar no hace falta que terminéis el muro. Y os digo, pues coloco donde quiera. Dos opciones. Opción número 1, cojo, lo dibujo a ojo y luego ya lo modifico. Opción número 2, ya veis que aparece solamente una cota, ¿no? Pues igual que en AutoCAD, si yo escribo ahora 8 intro, o sea, no he ido a la cota ni nada, ¿eh? Es decir, como solo hay una cota, si escribís directamente en el numérico la cota que sea, es a esa cota a la que se le asigna el valor que le dais. Y ya está. Y fijaros, ahora, si yo bajo para abajo, ahí en esa esquina va a estar vacío, ¿no? ¿Lo veis? Pero, fijaos lo que hace Revit. Automáticamente, si nosotros no le decimos lo contrario, nos rellena los encuentros. Es decir, de forma predeterminada, al decir lo contrario, Revit detecta que los muros se tocan y genera la unión automática.
¿vale? Podríamos decirle que no, pero de forma predeterminada lo tenéis aquí. Y al seleccionarlo, pues tenemos toda la información de estos muros. Estos muros hemos dicho que van del nivel 1 a 3 metros, no a nivel 2, al final parece aquí puesto. Sí. Vale. Y dices, vale, lo he dibujado y ahora no sé cómo está dibujado, o sea, qué información tiene, ¿no? Porque igual no me acuerdo o no lo sé. Acordaos, en Revit siempre podéis seleccionar el elemento, ¿no? Y a nivel de ejemplar nos dice que la restricción base de este elemento es nivel 1, es decir, que se va a construir en nivel 1 con un desfase de 0, es decir, se va a empezar a construir justo en el nivel 1, y aquí es donde os decía que no hace falta que tengáis, si son pequeños desfases, podemos poner con desfase de base de 0,5, es decir, está relacionado al nivel 1, pero va a construirse pues con un desfase de 0,5. Positivos es hacia arriba, negativos es hacia abajo. Y restricción superior es hasta donde quiero que se construya, hasta el nivel 2. Y desfase superior lo mismo, es decir, va a estar relacionado al nivel 2, pero tú puedes decir que se construya un poquito más o un poquito menos. Vale, voy a construir un muro al lado, voy a hacer este más pequeño. Muro, en este caso voy a ponerle no conectado de 3 metros. Voy a dibujar aquí. Vale, entre este muro y este muro, ¿hay alguna diferencia actualmente? Pues en principio no, los tres miden 3 metros de altura, las nuevas características, ¿qué cambian? Voy a ir a un alzado, ¿sí? 3 metros de altura, bueno, la longitud es diferente, voy a poner incluso la misma longitud, ¿sí? Es decir, ¿hay una diferencia entre estos dos muros? Pues no. Y la verdad es que si no cambio nada, a nivel práctico, o sea, a nivel de mediciones, de cálculo, de intersecciones, no hay ninguna diferencia entre estos dos muros. ¿En qué cambia únicamente? Que este está construido, le he dicho que se construya de este nivel hasta este nivel. Y este le he dicho que se construya desde este nivel y que tenga 3 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que si este nivel sube, este, como está construido, he dicho que se construya hasta el nivel superior, pues actualiza su medida. Y este, como he dicho, no, tú te quedas con 3, te quedas con 3. ¿Cuál está bien construido, cuál está mal construido? Pues ninguno está bien, ninguno está mal. Depende cuál queréis que sea vosotros vuestra relación a la hora de construir. Por eso es importante que penséis siempre con el criterio constructivo, ¿sí? Entonces, claro, el criterio constructivo es, ¿quiero que mi muro tenga 3 metros de altura? Pues igual no. Tu criterio constructivo es que vaya siempre hasta el nivel superior o incluso más bajo, pues si tenemos el forjado, ¿no? Hasta el nivel del forjado inferior sería, ¿no? ¿Sí? Depende. En este caso, como tenemos niveles básicos, sería hasta el nivel superior. O incluso podemos decirle, imaginaos, yo sé que el forjado en total es una capa de 30, ¿no? Pues que poner desfase superior le puedo poner menos 0,3, ¿sí? ¿Y con esto qué consigo? Que este muro esté relacionado al nivel superior, pero que no llegue hasta arriba, es decir, que deje siempre una franja de 30 arriba, de tal manera que si yo muevo el nivel, mantiene siempre esa franja, es decir, luego hay herramientas en las que podemos jugar con ellas. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Vale. Entonces, herramientas que es interesante que trabajéis, digo porque no voy a poder trabajar yo por vosotros, son las herramientas de dibujo. Dentro de pues dentro del muro, cuando hemos ido a dibujar, ¿sí? Tenemos estas herramientas de aquí, pero las de dibujo no, las de modificar. Luego tenemos las herramientas de mover, control Z, lo borramos. Tenemos las herramientas dentro de la ficha modificar, tenemos herramientas de mover, alinear, desfase, simetría, girar, copiar. Estas herramientas que están en esta ventana, ¿sí? Mi consejo sería que practiquéis y que las dominéis. ¿Por qué? Porque son las herramientas básicas que vais a tener para manejaros dentro de Revit. Como son muy parecidas, en algunos casos iguales que AutoCAD, no os va a costar mucho, pero mi consejo es que hicierais ejercicios, es decir, venga, mover, se mueve muy igual, perfecto, girar, copiar, es decir, que estas herramientas las asumáis como vuestras lo antes posible. ¿Para qué? Para que dentro de Revit os manejéis lo más libremente posible, porque ya tenéis bastantes cosas nuevas dentro de Revit que si tenéis que estar pensando tengo que mover, qué tengo que hacer, tengo que girar, tengo que pensar qué hacer, os va a costar un poco más. Lo mismo con las herramientas de dibujo, es decir, las herramientas básicas de dibujo, que son arquitectura, muro, línea, rectángulo, arco, ¿no? Pues estas, que las que más utilicéis, que las controléis. Os digo, la mayoría son prácticamente iguales. Lo único que hay algunas que invierten el orden, ¿sí? Lo que se hace primero en AutoCAD, aquí se hace al revés,
y esas cosas. Hay otras que no existen en AutoCAD y están aquí. Entonces, bueno, mi consejo es que practiquéis. Yo creo que no vais a tener ningún problema. Si tenéis cualquier problema, escribís con estas herramientas, pues son herramientas de dibujo y las herramientas de modificar, ¿vale? Porque al final, ya os digo, son las que más vais a utilizar y no controlarlas os puede dar un problema. Vale. Entonces, fijaros qué es lo que pasa con las puertas y las ventanas. Si yo selecciono este muro, ¿sí?, al seleccionarlo, dentro de sus propiedades de ejemplar me da un montón de propiedades, entre ellos está longitud, área y volumen, ¿sí? A medida que estáis construyendo, acordaros, toda la información se va añadiendo automáticamente. Entonces tenemos longitud, área y volumen. Me voy a quedar con el área, perdón. A ver si lo veo aquí, área, que son 11,25 metros cuadrados. Si yo quiero insertar una puerta, ¿sí?, pues tendríamos que crear un hueco dentro del muro para insertar la puerta. Dentro de Revit no os preocupéis porque los huecos de las puertas están dentro de las puertas. No tenéis que dejar el hueco del muro. Esto lo digo porque he visto gente que modela muro, deja un huequito, continúa, ¿sí?, deja como el hueco de la puerta para luego dibujar la puerta. Esto es normal al principio porque es como se dibuja en AutoCAD, ¿no?, que es lo habitual, pues dejas el hueco para luego meter tu puerta. Aquí no, Si yo quiero meter una puerta, hemos dicho, este muro que tiene un área de 11,25 metros cuadrados, voy simplemente a puerta o ventana, me da igual, elijo la familia de puerta que me interesa y el tipo de puerta que me interesa, el de 80 por ejemplo, y ya veis, ahora que me parece que está prohibido. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos dentro de Revit que necesitan lo que Revit denomina anfitrión, ¿sí? Tienen que estar colocados en algún sitio en concreto. Algunos elementos tienen que estar en techos, otros en suelos. Estas puertas y ventanas tienen que ser colocadas en muros. Si no hay muros, no os lo va a dejar colocar. Es el criterio de Revit, ¿vale? No creo que tengáis ningún problema. Generalmente colocamos puertas en muros, así que lo hacemos. Simplemente acercándome... Uy. Perdón, Vale, esto es una cosa que me ha pasado a mí y que os puede pasar a vosotros, que es estar en una vista equivocada. Ya veis que cuando he acercado me ha hecho... Bueno, sí, no me aparecía la puerta, ¿no?, colocada. ¿Por qué? Porque fijaros, dentro de Revit tenemos planos estructurales, planos de planta y planos de techo, ¿sí? Yo estaba, pues me he equivocado al clicar y he abierto el plano de techo. ¿Qué es lo que pasa al plano de techo? Pues que estoy viendo la sección hacia arriba. Entonces, para tema de modelar este tipo de cosas, los planos de techo son súper incómodos. Es decir, planos de techos, utilizarlos pues para meter techos y luminarias, básicamente, ¿vale? Entonces tendremos que ir a planos de planta nivel 1. Y aquí ya lo ve mejor. Vamos aquí a puertas y al acercarme al muro ya es como automáticamente detecta la puerta y me coloca temporalmente, provisionalmente la puerta donde quiero. Entonces voy a colocarla a ojo, aquí clic y automáticamente que me ha hecho el hueco. Pero mi ratón, ¿qué está? Mi ratón está intentando meter más puertas. En Revit los comandos no se cancelan, ¿vale? Es decir, si yo he dicho comando puerta, voy a estar metiendo puertas hasta que le diga Revit, quiero dejar de meter puertas. ¿Cómo cancelamos una acción? Para cancelar una acción, o activamos otra acción, o le damos a la tecla escape. Le damos a la tecla escape, nos vamos, ¿vale? O tenéis aquí este icono que pone modificar, que lo tenéis absolutamente en todas las pestañas, que si le dais, hace la misma función que escape. Fijaros siempre que si tenéis alguna pestaña verde activa. Si tenéis alguna pestaña verde por ahí, es que hay alguna acción activa, ¿vale? Esto os va a dar la pista. Vale, ¿qué ha hecho directamente? Me ha generado el hueco. Fijaos, si yo selecciono el muro, ¿qué área me dice? Pues 9,57. Es decir, automáticamente, lógicamente, pues Revit ha dicho que hay un hueco, pues la superficie de este muro es menor, ¿vale? Entonces, esto nos lo hace automáticamente, no tenéis que hacer nada. Y luego la colocación de la puerta, también ajustarla es muy sencillo. Si seleccionamos la puerta y le damos a la barra espaciadora, conseguimos todas las simetrías de puerta. Y si queremos colocarla bien, hay una herramienta súper buena dentro de Revit que son las cotas temporales. Fijaos que al colocar la puerta se me ha generado esta cota y esta cota, ¿sí? Estas cotas, que son las temporales, son modificables, de tal manera que el elemento seleccionado y solo el elemento seleccionado se mueve. En este caso que tengo seleccionada la puerta, por lo tanto solo se va a mover la puerta. Digo, pues mira, quiero que esté a 1 metro su eje, por lo tanto pongo 1 metro, intro, y se coloca en su sitio.
¿Qué dices tú? Pues no, yo no quiero acotar a eje de puerta, quiero acotarlo pues a extremo, ¿no? A un extremo de la puerta. Para eso tenemos que diferenciar en si los elementos acotados son correctos y si la referencia dentro del elemento es el correcto. Es decir, la cota de del muro a la puerta está hecho, ¿no? Es decir, elemento está perfecto, pero la referencia dentro de la puerta no quiero que sea el eje, sino quiero que sea uno de los extremos. Para cambiar la referencia, simplemente cogéis el pinzamiento circular, hacéis clic y cambiáis dentro del mismo elemento la referencia. Y una que tenéis esto, digo, no, quiero que esté justo a medio metro. ¿Vale? Y los cambios también son automáticos. Es decir, ay, que me he equivocado de muro, que al final no es este muro, sino es otro. Y esto os viene bien cuando estáis evolucionando vuestro proyecto también. Es decir, puede ser porque en vuestro proyecto habéis puesto un muro básico y ya sabéis qué capas tiene, o habéis tenido un cambio en el proyecto. Si queremos cambiar el tipo de elemento que habéis colocado, simplemente lo seleccionáis y en el icono del selector de tipo podéis seleccionar cualquier otro. Hago clic y es como se ha reducido. Automáticamente, pues todos los elementos se han actualizado. Claro, te ha pasado de un grosor a otro. ¿Y por qué lo ha hecho de esta manera y no ha hecho a eje o a la otra cara? Es decir, fijaos lo que ha hecho, ¿eh? Voy a volver a hacerlo. Ha dejado esta línea como quieta y la ha reducido, en este caso, tal como lo vemos, hacia abajo, ¿no? ¿Y por qué lo ha hecho así? Y no lo ha hecho a eje o lo ha hecho hacia arriba. En los cambios del muro, esto es imprescindible que lo tengáis bien porque los líos que podéis montar son impresionantes. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una fachada y queréis que la cara exterior de la fachada es la que se mantenga fija y que todo vaya hacia adentro, es decir, tanto si aumenta como si se reduce. ¿Y esta qué información es? Es la información del muro que se denomina, que ya hemos utilizado, línea de ubicación, que es la primera. Esta nos sirve inicialmente para dibujarlo y posteriormente para modificarlo. Visualmente es muy fácil. Si seleccionáis cualquier elemento, ya veis cómo está el pinzamiento aquí. Ese pinzamiento nos dice que ese es el punto fijo. En cambio, si ya cojo como línea de ubicación eje del muro, pinzamiento en el centro, y si hago cualquier cambio, ¿qué es lo que va a pasar? Que cojo ese punto como base. ¿Vale? Lo mismo ocurre con la puerta, que la selecciono y la modifico y automáticamente ya tenemos el cambio. Al hacerlo de esta manera, como estamos en un modelo BIM, es decir, esta puerta tiene sus dimensiones, este elemento tiene sus dimensiones, ya tenemos la vista 3D de forma automática. Es decir, aunque no sea un programa 3D al uso, la vista 3D es una vista más dentro de la información que nos ofrece. Si veis la vista 3D, pues ahí tendréis vuestro proyecto. ¿Sí? Con los elementos que tengáis. ¿Vamos bien? Vale. Entonces, visto esto, que es lo básico así para que tengáis una visión global de Revit, no sé si tenéis alguna duda, hacemos un pequeño descanso, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es, en vez de daros una visión así tan general, voy a hacer un proyecto yo, ¿vale? Me vais a seguir, bueno, lo que podáis seguirme esto y me vais preguntando las dudas que tengáis. El objetivo de estos 2 días es daros toda la información que puede ofrecer Revit dentro del programa, ¿vale? Entonces si tenéis cualquier duda me decís y me acerco a él. Luego el objetivo de los 3 días va a ser que vosotros hagáis, entonces no vais a llegar a todo. Entonces si tenéis cualquier duda, pues ¿y cómo se hace? ¿De dónde se sacan las mediciones? O ese tipo de cosas, me vais preguntando y dentro de estos días os lo voy explicando, ¿vale? Porque el objetivo aquí no va a ser tanto modelar, sino, bueno, yo voy a utilizar un proyecto para que veáis cómo se modela, pero el objetivo es que veáis el potencial que tiene Revit y, bueno, y cómo se utiliza. Vale. Voy a parar esto.